Estás escuchando Chisme Samurai, un programa de Japón es chido donde chismeamos sobre todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas. Bienvenidos. Chisme Samurai. El cuerpo es un recipiente lleno de espacio vacío, y Osho fue capaz de llenar ese vacío. Por eso murió. Mishima siempre hablaba de Osho Heihachiro con esa reflexión. Siempre lo imaginaba como a orillas de un peñasco durante el amanecer, en el que arrojarse o tajarse significaría deshacerse de todo eso que permanece contenido en el cuerpo, la esencia, según Yukio, del auténtico espíritu japonés. Existe cierta noción nietzscheana de que hablar sobre el Japón de Mishima y el de Osho Heihachiro significa estar resuelto a toda acción ritual en un desierto que crece. Y aunque siempre habrá regocijo por chismear de Mishima y su mamadísimo espectro, este capítulo pretende voltear al momento en el que una revuelta fallida no solo determinó como inevitable la caída del periodo, discutiblemente, más popular del imaginario japonés, el de Edo, sino que propició también el inicio de distintos movimientos que buscaron entender, desde entonces, tanto la profundidad del vacío como las posibilidades de tajarlo. Esta es, después de la suya, por supuesto, la rebelión favorita de Mishima, la rebelión de Osho Heihachiro, el mítico Diego de Las Vegas. Güey, ¿Cómo estás? el mítico Andoresu. Bien, y tú ya, nos hacía falta coincidir un poquito, ¿no? En este espacio tan bello, ¿Sí? tan vacío. tan vacío. Tan vacío, hay que tajarlo a ver A qué ver, hay dentro. hacía falta tajar este espacio con algo. Sí, güey, qué tiempos. Sí se siente como un... O sea, bueno, quizá la banda que escucha dice como, mames, otra vez juntos. No mames. Me empezaba a gustar esta dinámica de, güey, qué chido, ya no coinciden. Pero, pero yo creo que... No, yo creo que no. Si lo perciben de una forma similar a la que yo me estoy sintiendo en este momento, seguro lo extrañaban. Claro, Yo te ¿no? extrañaba. Pues sí, ¿no? Y yo a ti, mi estimado, justo es divertido, es entretenido que el shitty pop y que el sakai y que cosas muy interesantes, cosas muy bellas, pero nada como echar el chisme, echar la chisma en compañía de un gran amigo, ¿no lo crees? Lo creo, lo siento, lo vivo, lo percibo, sí. Sí, claro, es decir, es buena la reflexión, o sea, es decir, tú vas al inodoro, te sientas y dices, güey, empiezas a pensar cosas. Y está muy bien, se piensa en cosas muy a gusto, pero sentarse en la mesa y echar así el chisme, Menos mal, así como pensé que tal. ibas a decir como sentarse en el inodoro con un buen amigo. Bueno, si coinciden en la cabina de al lado, Ah, ¿en qué claro. estado qué? O no sé, no sé. Pues puede suceder, llega a suceder, llega a suceder. No digo que sea menester de todos los rituales bañísticos, pero pues luego pasa como y te gusta algo y de repente ya se arma ahí la conversación, pero el chisme así con carnita ese de chisme de mesa, como de sí, güey, pues así estuvo. ¿Cómo ves? No, pues qué loco. Y después una cosa tras otra. Ese chisme es el Es el sabroso. bueno, El sí, que, el que extrañábamos. sin duda alguna. Eso sí. Güey, pues ¿cómo ves el periodo Edo? Yo creo que para mucha banda, o sea, no sé si para mucha banda, pero justamente, por ejemplo, el otro día tuve la oportunidad de ir a una exposición de Utagawa, que era este Ah, grabador, famoso carajo, grabador. claro. Carajo, güey, tenía un grabado bien cagado que, o sea, por ejemplo, era como, hay un periodo particular en Edo donde se prohíbe la impresión de artistas del kabuki y de prostitutas. Entonces, pues básicamente era todo lo que se grababa en ese momento, ¿no? Entonces fue como, chale, ¿ahora qué hacemos, güey? Y Utagawa empieza a dibujar verduras. Dice, pues, güey, si no puedo hacer artistas del kabuki, haré una mazorca con cara de artista del kabuki. Entonces, toda la expo era de cosas así, como una mazorca con la cara de tal actor.
una calabaza con la cara de tal prostituta. Está muy cagado todo su trabajo. Y me parecía que verdaderamente es Edo. O sea, es Edo como una de esas caras más visibles del Japón, ¿no? O sea, no la única. Y es eso, por eso decía, como muy discutiblemente la más popular, pero tiene algo muy hegemónico, ¿no? Algo que siempre es permanente, es perpetuo, que se está apareciendo. Siempre cuando algo se dice Japón, siempre sale una parte de ese. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo ves? Sí, definitivamente. Y creo, ¿no? En muchos sentidos, probablemente fue la representación de este Edo la que cautivó a una muy buena parte, ¿no? De Occidente. Se me viene a la mente ahora que hablas de estos grabados. Pues justo digamos, una de las series más famosas de grabados tienen precisamente como centro a este Edo. Hablo de la serie Meisho Edo Hyakei, o las 100 vistas famosas de Edo, del buen Hiroshige, que fueron Buen cuate de probablemente... este programa. Exacto, no, amigazo del alma. Que fueron estos grabados, ¿no? Que empezaron a llegar, por ejemplo, a Francia en su momento y desataron toda esta locura que por la japonomanía y que influyeron incluso artistas como Van Gogh, que coleccionaba este tipo de grabados. Creo que siempre se retratan. Digo, no es que haya sido obviamente el único periodo en el que se retrataba y en el que surgieron muchos elementos que a la fecha siguen formando parte de este imaginario colectivo que es Japón, o la representación de Japón a través del arte o de otros elementos. Pero vaya que fue bastante influyente, tanto que a la fecha, ¿no? Si bien obviamente Edo y todo lo que representa, pues ya no es lo que solía ser, todavía se hacen muchos guiños todo el tiempo a todo este periodo. Sí. Creo que se viene algo muy interesante. Yo creo que eso mismo pensó Osho en su momento, como se viene algo muy interesante. Pero sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Siempre hay como un inevitable regreso. Y pasa algo muy particular, por ejemplo, ahorita hablabas justamente de esa influencia que ha tenido en mucha banda de fuera, en momentos específicos. Quizá siempre como algo exótico, ¿no? Como siempre, no, o sea, es decir, también pasa algo muy loco, ¿no? Y es que luego no se toma en serio, ¿no? Que llega siempre como algo exótico, no como algo que verdaderamente ponga en entredicho las jerarquías artísticas, ¿no? Ni las corrientes de así. Sí. Y por un lado pasa eso y por otro lado pasa que también luego las representaciones de otros tiempos, no nos damos cuenta, pues son las representaciones de Edo, ¿no? O sea, es de como decir, cuando se intenta representar en el cine épocas anteriores a Edo, siempre se caen las modas de Edo, ¿no? Es como de, no, estamos hablando del periodo del siglo XIII. Y es como, pues sí, pero ese peinado era del siglo XVIII. Clásico O sea, de Edo. Sí, claro, es lo que pasa en sí. México. Justo en una película sobre la independencia y todo el mundo vestido como en la revolución. Porque se convierte, ¿no? En estos íconos de folclore y en esta parte reconocible, ¿no? De cierta historia. Sí, sí, exactamente. Es decir, posiblemente ese Japón del siglo XII, ese México ese México en formación del siglo XIX, es como brinca, ¿no? Es de, ay, no, eso no, eso quién sabe. Este sí es Japón, ¿no? Este sí lo encuentro con Japón. Pero eso otro que me estás poniendo, esos bigotes, esas Barbies, esas barbas, esos sombrerillos, no, eso no me figura, ¿no? Y se empieza a caer en esta dinámica como muy, muy repetitiva, ¿no? Muy forzada de meter hasta por los ojos algo que se empieza a volver justamente como anacrónico, ¿no? Siempre cedo. Y pasa algo interesante, y es justamente lo que viene a ponerse aquí en la mesa del chisme hoy. Y es eso, ¿no? Es decir, mientras por un lado se ha hecho de Edo ese, otra vez discutiblemente, el periodo más popular del imaginario, hay otra parte que se nos escapa, ¿no? Es decir, siempre es el periodo de la paz, el periodo de la unificación, ¿no? En muchos sentidos. Y se nos escapa a veces la otra parte, y el hecho de que para pacificar algo, pues también se ejerce otra violencia, una violencia de normalización. Para unificar algo, se termina desquebrajando otra cosa.
¿no? Y eso es lo que llevó precisamente a esta interesante rebelión, la de Osho Hachiro. Entonces, pues, es un chismazo, yo creo. Servido Yo creo que para sí. disfrutar. Pues digo, por algo le gustaba a Mishima, entonces vamos a ver por qué. Pues eso, Osho Hachiro, digo, no sé específicamente todos los gustos de Mishima, no hablábamos de eso cuando hablábamos. Sabemos de Pero, algunos. pues, sabemos de algunos, pero sin duda Osho Hachiro tenía que ser, sí o sí, pues un samurái, ¿no? O sea, eso era como de cajón. Entonces eso, Osho Hachiro pues era un samurái que trabajaba en la oficina policial, ¿no? Es decir, era en apariencia uno de esos tantos burócratas más de su tiempo, ¿no? Solo que con la obligación de proteger las estructuras del sistema, ya no solamente en la idealización de que el samurái moralizaba, sino en verdad era como, güey, ponte las pilas, vato, eres policía. Y había algo interesante con eso, y es que él se dedicó a partir de los años 30, en 1830, a enseñar el confucianismo, pero este güey empezó a enseñar la facción del Yumeigaku, que era muy contrario al confucianismo que se enseñaba por parte del Estado, que era el Shushigaku. Y eso ya nos vamos a meter más adelante en qué sentido, ¿no? En qué onda. Pero lo interesante de eso es que la idea del confucianismo que Osho Hachiro enseñaba impulsaba a la banda a tomar acción, muy contrario al otro, al Shushigaku, que más bien enseñaba a hacer, digamos que a la contemplación, a esperar, ¿no? A retener, a pensar, a racionalizar antes que actuar. Entonces, pues así como Mishima, que hay un Mishima para todos los gustos, Osho también, hay un Osho para todos los gustos, ¿no? Hay un Osho reformista, hay un Osho agitador, hay un Osho marxista, un villano traidor de la peor calaña, o hay un Osho que es héroe del pueblo. Nosotros nos acercaremos a este güey como un sujeto con la capacidad de irrumpir violentamente en su tiempo, ¿no? Y veremos por qué específicamente el término violentamente. El de Heihachiro, pues, es, como dijimos, el Japón de los 1830, ¿no? Y eso, pues, es importante y porque vienen con, digamos que con muchos cambios turbulentos que podemos poner, digamos que de una manera muy sencilla, en el incremento de la producción. Es decir, el Japón de 1800, de principios del siglo XIX, era un Japón que tenía un incremento bestial en la producción, porque también lo tenía en el consumo. La economía de mercado también ¿qué pedo con Japón, el epicentro del mundo? El incremento de la educación, las demandas por la educación y el fortalecimiento del Estado. Esos eran como, digamos que cambios muy, muy notorios del siglo XVIII al siglo XIX. Sobre todo un fortalecimiento del Estado muy, muy loco durante todo ese siglo XVIII. Y pues esta es una experiencia que, claro, no va a ser única en Japón. Es como de, güey, manches, Japón único. Pues eso es una experiencia que después la banda historiadora pues ha llamado como el tiempo premoderno. Sin embargo, pues aún esas experiencias, digamos, como más comunes que de los territorios que entran a la experiencia premoderna, el caso de Japón presentaba ciertas particularidades, ¿no? Como muchos otros. Y dentro de esas experiencias es que, por ejemplo, el Estado, que en lugar de promover una política exterior de expansión comercial y militar, como lo podemos ver en muchos de los estados en formación, por ejemplo en Europa particularmente, más allá de promover esta política, pues propuso lo contrario, que fue cerrarse, ¿no? Ejercer una cerrazón férrea y dura. Y también lo interesante es que para llegar a toda esta experiencia, para llegar a la experiencia de Edo, que como dijimos era un periodo de mucha paz, pues antes de eso hubo una guerra civil que se tituló bajo la idea de unificación y pacificación. Pero pues eso, obviamente, como lo dijimos, desquebrajó. Este periodo de unificación que fue a lo largo del siglo XVI, o sea, que empezó, detona, ya se venía arrastrando, ¿no? Y detona en el siglo XIV, por ejemplo, tiene un momento a mediados que lo vimos en el episodio de Masashige, esta restauración Kenmu, pues un momento, una explotación de violencia muy, muy loca,
pero particularmente siglo XV y siglo XVI hubo un cambio tremendo en las estructuras, no solamente de gobierno, sino en lo de autoridad, sino en la forma en la que las personas también se relacionaban con el medio ambiente. Y eso, pues, eso es violento, eso es muy violento. Entonces, una de esas, la experiencia, esta experiencia de gran violencia, por ejemplo, que lo que termina siendo relevante para este episodio es que desintegró y reordenó gran parte de los grupos rurales a quienes se les fue prohibido el uso de la violencia, ¿no? Se les prohibió portar cualquier otra cosa que no fueran herramientas de trabajo, porque pues eso era su chamba, es decir, a ellos se les registraba en villas, se empezaban a partir las villas que llevan muchísimo tiempo, digamos que colaborando juntos, se empezaron a separar, y se volvió una chamba específica, ahora sí de su clase, ¿no? Es decir, ahora sí ya no eres nada más que una banda rural y tu chamba es esta, es específica. Y básicamente era sustentar la guerra, ¿no? Es decir, tú vas a producir para poder sustentar esta guerra de unificación, esta guerra de pacificación. Entonces, pues cuando empieza a correr el periodo Edo, que es básicamente a principios del siglo XVII, puede ser 1603, para unos puede ser justamente 1600, para otros puede ser a partir de la caída del castillo de Osaka, 1615, pero pues al final es el siglo XVII, perdón. Entonces, cuando empieza a correr este periodo Edo, ya de pacificación, pues la banda rural ya entraba con el cinturón muy apretado, ¿no? Es decir, ya llegaba como de, uy, güey. Como es costumbre para la banda rural, Sí, desgraciadamente. no era nada. Nunca... Sí, no era nuevo, no es como de, oye, pues yo tenía mucha libertad. Sí, ¿dónde se fueron todos mis derechos? Digo, y es una constante, no solo en Japón. Exactamente. Es una experiencia que se va volviendo... cuando empezamos a volver hacia atrás, como parece como, oye, ¿por qué este sistema de producción capital está hostigando a la clase rural desde hace 500 años? Sí. Es como, pues sí, ¿verdad? Es como, pues nomás para que veas. O sea, es decir, claro, la banda rural siempre lleva el cinturón más apretado. Y es justamente ese periodo también, el Edo, donde a partir de esta explotación o este control tan férreo sobre la banda rural, se desarrolló una administración burocrática que estaba a cargo de cientos de oficinas en todo el archipiélago y la llevaban a cabo miles de samuráis, porque pues recordemos que a partir de, digamos que, de ese tránsito de una guerra constante y perpetua a un sistema de más bien de sometimiento, o sea, de pacificación, pero de pacificar a través de establecer normas, pautas y leyes y códigos, pues se transformó a los samuráis de digamos que de peleadores o de banda experta en las técnicas de la guerra a burócratas, ¿no? Es como muy chido tu espada, no está muy padre, pero ahora sabes manejar Excel, entonces lo vas a ocupar el Excel. ¿Sabes manejar el ábaco? Vas a ocupar el ábaco. Esta espadita está buena como para abrir cartas. Sí, es como, ¿no tienes la versión más corta? La de 33 pulgadas. Esa, pásamela. Fíjate esa que no nos llegó la guillotina para cortar documentos. Mano, ¿nos prestas tu espada? A ver, pásamela. Oh, la dejé en casa. Hijo, sí, es que ya no la uso. Sí, exactamente. Se empezó a transitar. Las oficinas empezaron a tomar una cara distinta. Y pues claro, eso lo empezaron a controlar todo, ¿no? A partir de una burocracia férrea que a la fecha, digamos que es una de esas herencias. Las instituciones religiosas, los puertos, ciudades, caminos, puentes, la producción de la moneda, estandarización de medidas, todo eso empezó a ser controlado por la banda samurái, ¿no? Y por supuesto, tal vez la más simbólica de todas, pues la administración y la financiación de la corte imperial. Para proyectar este nuevo gobierno y su autoridad, la del gobierno Tokugawa, que se personificó en la figura del shogun, se proyectaron también una serie de académicos y estudiosos que fortalecieron la idea del confucianismo, que estaba proveniente de China, y que se volvió la filosofía oficial del gobierno. Entonces el gobierno dijo, güey, ¿cómo ese confucianismo se ve chido, güey? A ver, pásame ese librito, pásame el folleto, a ver qué podemos adaptar. Y esta corriente fue la que se llamó el Shushingaku,
una corriente del confucianismo particular que, sin entrar en detalles excesivos, priorizaba la idea de que el shogun era el guardián de la paz, cuyo gobierno benevolente aseguraba la armonía entre las cuatro clases sociales, separadas por roles y funciones, pero unidas por vínculos de reciprocidad y obligación. Entonces funcionaba de lujo, ¿no? O sea, eso venía inscrito en el Sí, folleto. en el papel suena bien. Ya eso de la reciprocidad campesina, pues como no venía en el papel, pues, no lo sé. Sí, 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 claro. O sea, era como alguien tomó, jefe, ¿cómo ve este del Shushingaku? Shushingaku, ¿cómo lo ve, jefe? Dice, oye, pues está muy bien, ¿eh? Esto lo de la reciprocidad y obligación, pues sí Sí me oye, gusta. pues me gusta, ¿no? Que sí me gusta. Nosotros les damos este trabajo y ellos lo hacen, ¿no? Está chido. O sea, me parece muy, muy recíproco. Claro. Exacto. Nada más ahí, yo Este- sé que es un término que tal vez se ocupa muy a menudo, pero o por si alguien viene llegando y dice, ¿qué es esto del shogun? No sé si quieras describir brevemente el shogun en 4 palabras. ¿Qué es el shogun? No quiero. En 4 palabras. No quiero. Pues es que No, siempre yo cuesta mucho sé. trabajo cuando alguien me Sí, se cuando puede alguien hacer me un dice, güey. episodio completo. Bueno, esto lo hago yo. El shogun es una No. especie de líder militar, güey, punto, ¿no? Digo porque Jamás. aparece. Sí. Era el comandante de las fuerzas expedicionarias, a cargo de expulsar a los bárbaros. Ese era el shogun, pero lo que iba a decir, como, claro que puedo hacer un episodio, seguro lo va a ver. Era como, ve, pero la idea del shogun también es muy anacrónica, porque o sea, aquí le llamamos shogun porque es como lo que va a hacer clic, ¿no? Para un chaván es como, o sea, huevo, el shogun. Claro. Pero, por ejemplo, el shogun fue un término que se empezó a utilizar muy vagamente. O sea, aunque aparece siempre como esta idea de el shogun, la banda le llamaba de todas formas. Sí, Es sí, decir, sí. a veces ni la misma administración la llamaba shogun, ¿no? Y de hecho se volvió shogun una figura más relevante en el siglo, pues más a partir de 1850, por ahí. Cuando llegan los gringos, empieza a retomar el simbolismo de shogun, justamente por ese significado, ¿no? Sí, de expulsión de los bárbaros. Exacto. Pero aunque se habla de que Yoritomo fue como ese shogun que empezó Kamakura, pues ni siquiera... Sí, o sea, No llevaba ese era un término título, muy, ¿no? muy anacrónico. Claro, claro. Exactamente. Perfecto. Entonces por eso era como de, "Güey, es complicado". Pero claro, pero sí, tienes la boca llena de razón. Digamos que en términos... Escúpele que te ahogas, güey. Justo la idea del shogun es, digamos que un líder militar. Perfecto. Que para este momento, pues los militares, pues ya se habían hecho de justo eso de la administración y la financiación de la casa imperial, ¿no? Lo cual, pues obviamente era decir mucho, ¿no? El que controla los símbolos lo controla todo. Es correcto. Entonces, pues eso. Digamos que estos roles o estas funciones estaban más o menos así, que era como los samuráis administraban todo el pedo con una moral ejemplar y un actuar virtuoso, ¿no? Esa era su chamba. A cambio, pues obviamente recibían estipendios de arroz, tasados en arroz. La banda rural creaba los alimentos que la tierra le daba, a partir de la bendición de un mundo coordinado por las distintas energías divinas, ¿no? Por un balance que en este caso, por ejemplo, digamos que templos, santuarios, todo este mundo encabezado por la figura del emperador tenía la obligación de mantener, ¿no? Es un equilibrio que todas estas fuerzas mantenían para que la banda rural pudiera crear los alimentos necesarios para toda la bandilla del archipiélago. Los artesanos o la banda artesana creaba las herramientas y utensilios necesarios para las actividades del diario y la banda comerciante, hasta abajo en esta escala social, hacían que todos esos bienes llegaran a todo el territorio. Más o menos así estaba estructurado, ¿no? Con la banda samurái hasta arriba, seguido de la banda rural, la banda artesana y la banda comerciante. Ok. Y sin mencionar a la banda que era considerada no humana, ¿no? Los Sí. Burakumin. Que luego harán su llegada, ¿no? No es como de pinches culeros, güey, los dejaron fuera, ¿no? Ya vienen, por ahí vienen. Por ahí vienen. Pues la extracción rural, que obviamente se empezó a juntar la banda en estas ciudades monstruosas, la extracción rural y la concentración de la banda en grandes urbes provocó cambios impresionantes, ¿no? En esa relación que las personas tienen con el medio ambiente y creó 3 ciudades monstruosas para su tiempo. Edo,
que para el siglo XVIII vivían 1 millón de personas, lo cual pues, estaba cabrón. Osaka y Kioto, donde para el mismo tiempo, en ese giro hacia el siglo XVIII vivían más de 300,000 personas. Y había otras 20 ciudades alrededor de castillos donde al menos había 70,000 personas. Empezó a hacer una concentración impresionante. Y pues que claro, es también significante porque, por ejemplo, digo, al final más del 80% del territorio japonés es montañoso. Entonces pensar en juntar personas en un lugar que no es montañoso, sino en planicies, donde se permite esa concentración, pues también termina haciendo, digamos que trazos geográficos o urbanísticos muy particulares, Sí. ¿no? O sea, verdaderamente muy concentrados, muy concentrados y aislados, ¿no? Es decir, aislados por ejemplo, Osaka, Kioto están aislados por montañas. No se diga ciudades como Wakayama, ¿no? Donde también empezó a verse una de estas 20 ciudades con concentración gigante, pues era Wakayama, ¿no? Y también pues, Wakayama es una persona por cada montaña. Está muy cabrón. Está así. Entonces, pues bueno, al tiempo eso, se creó una disparidad económica entre los comerciantes más ricos y los samuráis más pobres. Eso también empezó a ser muy relevante, ¿no? Eso reconfiguró muchos aspectos sociales y culturales de los siglos XVIII y XIX. La riqueza comenzó a concentrarse en grupos particulares de comerciantes que se habían beneficiado de esa producción y explotación agrícola, también de la distribución y del consumo de una clase guerrera que tenía que guardar las apariencias. Pero también pues el desarrollo de una economía que les dio la posibilidad a estos comerciantes de acceder a pequeños lujos, ¿no? Como futones de algodón y lámparas de aceite. O sea, era como, güey, che pudiente, güey. O a lujos ya señoriales, como acceder a grandes fábricas o cuartos para la ceremonia del té, que para ese entonces ya era como de, güey, o sea, chido tu futón de algodón, pero tú haces ceremonias de té en tu casa. Ajá, No. ¿tienes un cuarto para el té? ¿No rentas tus tazas, güey? Sí, como, güey, tengo un cuarto de escobas. Sí, pero ¿para el té tienes? No. No tengo. Maldita sea. Exacto. Entonces, pues empezó a haber una distinción muy fuerte, muy naciente. Además, pensando en que esa era la clase que estaba considerada como la clase más baja. Claro, empieza a generar ahí, me imagino, controversias, ¿no? ¿Cómo es que hay personas en esta clase más baja que tienen más poder y riqueza en general que mucha banda de la clase más alta, que eran los samuráis? Exactamente, todo empezó a girar muy raro, o sea, para la banda samurái esto fue como de un segundo, ¿por qué tú me estás prestando dinero? ¿No? Y sobre todo porque la banda comerciante pues empezó digamos que a copiar, ¿no? Es decir, ya de repente decía, pues yo también me quiero hacer ese corte de pelo, está muy chido. Y esa espada está sí, bonita, Tamage. claro. Exacto, empezaron a ver estas réplicas. Obviamente, ellos tenían prohibido, por ejemplo, portar 2 espadas, lo cual era una obligación para la banda samurái, pero las demás clases pues, lo tenían prohibido. Sobre todo a partir de esta regla que establece Toyotomi en el siglo XVI de prohibir que la banda rural esté armada. Sí. Entonces obviamente no había esta posibilidad, pero la banda comerciante pues sí empezó ahí a jugar con esa onda, ¿no? Además, esta era la banda que empezaba también a patrocinar pues el entretenimiento, ¿no? Si recuerdan ese episodio de los amantes suicidas de Zonesaki, o sea, pues Chikamatsu Monsemo no sacaba el dinero de su almohada, o sea, no era como de, güey, aquí, güey, qué pedo, güey, hoy amanecí, mi aguacatero también dio doblones de oro, qué pedo. Sí, o sea, pues había un patrocinio de la banda comerciante que pues le interesaba experiencias más reconocibles para ellos, ¿no? Como el amor o las preocupaciones económicas. O sea, esas eran sus preocupaciones y eso empezaba a generar también literatura, empezaba a generar teatro, o sea, teatro kabuki, teatro de marionetas, este tipo de experiencias artísticas, ¿no? Y eso pues fue obviamente generando un diseño muy particular del plano social en el que, aunque en el papel estaban hasta abajo, pues en el actuar del día a día tenían una influencia desmedida, Sí. muy loca, ¿no? Y eso pues pues empieza obviamente a calar, ¿no? Con maldita sea, ¿no? Para bandas sonoras con maldita sea, yo tengo que comprarme estas vestimentas de seda para generar apariencias, pero pues no tengo varo, ¿no? O sea, este arroz pues ya no me rinde para comprarme peinetas caras.
Pero pues para la banda del comerciante es como, pues no tienes, yo te presto, güey. Ahora sí, te voy a dejar caer los intereses, pero pues ahí tú sabes. Tú sabrás. Ahí tú sabrás. Claro, entonces pues eso. Ese era precisamente el Japón de Osho Heihachiro, ¿no? Ese era, digamos que dando la vuelta hacia los 1800 y pasando por esto, el principio de la década del siglo XIX, que va a ser trascendental para, para la experiencia moderna del Japón, pues digamos que de alguna manera muy, muy hiper general, pues este era el Japón de Osho Heihachiro, ¿no? Sin mencionar los grabados que los mencionamos pues, al principio del programa, o sea, era un periodo interesante, ¿no? También surge esta idea, obviamente, del mundo flotante y de todos estos excesos, digamos así. Entonces, pues ese era el Japón de Osho Heihachiro. Eh, Volviendo brevemente a nuestro cuate Mishima, Yukio Mishima, ese güey decía, por ejemplo, que la posibilidad de entender el verdadero espíritu de lo japonés no estaba necesariamente en las elegantes cortesanas, ¿no? En entender las elegantes cortes de Heian y a sus cortesanas, o en ese intercambio de poesía, o en la ritual ceremonia del té, en la que se gastaban excesivas cantidades de dinero los comerciantes más ricos, sino en las implicaciones revolucionarias y demoníacas del Wang Yang Min que practicó Osho, es decir, del Yomeigaku, de esta facción contraria al Estado del confucianismo. Mishima decía que en esas implicaciones de la acción, en esas instigaciones por actuar del Wang Yang Min o el Yomeigaku que practicaba Osho, estaba verdaderamente el espíritu de lo japonés. De hecho, Mishima publicó un artículo con relatando un poco como su visión unos meses antes de que ese güey irrumpiera en Ichigaya y pues muriera, llevar a cabo su muerte voluntaria a los 45 años, un número que hay que guardar bien también, no como lo guardemos en el saco donde se guardan las cosas, la palabra violencia y los 45 años de Mishima. Volviendo a Osho a los 23 años, por ejemplo, pues hereda el puesto de su papá, ¿no? Es decir, no era como que Osho dijera, güey, mi sueño es ser un policía. Sin embargo, pues al final se termina heredando el puesto, él era el hijo mayor, entonces termina heredando el puesto de policía de su papá y tiene la jurisdicción de Osaka. Entonces, pues ya eso es una experiencia única, o sea, está chido si eres policía, no sé, en Edo, pues qué padre, pero Osaka, güey, es otro cotorreo. Sí. Agárrate ahí. Exacto. Entonces, pues él se encargaba básicamente de las funciones judiciales diarias de la ciudad, de las que a veces pues, incluía que el pequeño don soborno por parte de comerciantes y litigantes. Y eso era algo que particularmente para Osho, pues sí era un problema. O sea, para ese güey sí era como de, pues don soborno muy bien vestido, pero no lo ocupó. Muchas gracias. Entonces, pues claro, Osho empezó a ver esta idea de como que del soborno y de la corrupción, digamos, policial, pues muy le molestaba, o sea, verdaderamente era como de, güey, ¿qué pedo con esta banda? Le molestaban también los cristianos, a los cuales casó, también hay que decirlo, casó durante al menos unos 10 años, fue conocido por encontrar a los grupos más numerosos de cristianos en Osaka, que hasta la fecha es uno de esos lugares donde hay mucha banda que está registrada oficialmente como cristiana. En su momento, 1820, 1830, fue perro del cerro en estos me suena a menesteres. que lo he visto en uno de estos doramas del NHK, güey. Puede ser, pero, o sea, como Digo, que no sé si precisamente a Heihachiro, pero vaya, o sea, en la representación sí se veía muy, muy Edo. Muy Heihachiro. Ajá. O Yamasaki o Heihachiro, no veo más. Ajá, sí. No lo sé. Puede ser, fíjate, sacaron hay un anime que ahora mismo se me escapa el nombre, pero es algo así como el comandante Oni, hace cuenta. Así era una cosa, era como la traducción, y era precisamente de un inspector policial que era perro del cerro, güey, pero era como muy honesto, o sea, era brutal en sus formas, pero era como muy honesto y muy recto. No me acuerdo cómo se llamaba, lo voy a poner por ahí, se va a poner en los comentarios, pero
estoy casi seguro que eso también se hizo drama. O sea, se hizo un dramón. No sé si del NHK, pero sí se hizo dramón televisivo. Y no creo que sea como específicamente la vida de Heihachiro, pero sin duda es uno de esos, Unos pasajes, ¿no? sí, uno de esos personajes que sí, de los que se inspira. Sí. O sea, que sí es como de güey. Puede ser. Es que el, Ajá. es que el problema de Heihachiro, que, o sea, no es problema, fue problema para, digamos que, pues para él, para su marca, para él como marca, de estrella televisiva, es el final de su vida. O sea, es como ese periodo de policía, sin duda sería el policía de la NHK, o sea, protagonista de toda serie de dramas. Pero pues es justamente el final, lo que para muchos quizá fue de, híjole, no. A mí háblame de lo que quieras, pero Heihachiro sí, no me lo pongas. No me lo pongas en la programación de 6 a 8, es peligroso. Ok. Yo creo que por ahí puede ir la cosa, pero pues Vamos a... o sea, era tan, digamos que este güey se volvió como, tuvo esa insignia de el policía ejemplar que también perseguía a monjes budistas, por ejemplo, vivillos de santuarios que rompían sus votos religiosos. O sea, este güey sí estaba muy clavado con esta onda de, güey, hay que seguir la rectitud. Ok. Sin embargo, por ejemplo, este vato se retiró pronto. O sea, dijo, o sea, la carrera policial está chida, pero pues yo tengo otras aspiraciones, ¿no? Entonces, él se retira y en uno de esos retiros él va a un lugar que se llama la escuela de Omi, Ah, ¿no? Donde sí, que ese nombre luego ahí suena, la escuela de Omi, y estaba dirigida por un vato que se llama Nakai Toju, que Nakai Toju para finales del siglo XVIII, principios del XIX, era, digamos que, el académico más prominente sobre el Wang Yangming o el Yomeigaku. O sea, era el vato más perrillo, el cerrillo, traía la información de primera mano, ¿no? O sea, decir, es como, güey, yo tomé cafecito con Wang Yangming, o sea, yo lo sé todo. Entonces ese güey instaura una escuela en Omi y se vuelve muy perro. O sea, Nakai Toju era como el mero mero. Entonces, Osho cuando se retira de la policía empieza a ir a estudiar con este vato, ¿no? Iba anualmente, era como, güey, platícame más al respecto, ¿no? Entonces, en una de esas veces que vuelve a Osaka, le tocó curiosamente un tormentón en medio del lago Biwa, que el lago Biwa pues, es un famoso. lago muy popular. Claro. Famoso lago Biwa. Entonces, que es como de, güey, ¿por qué no lo rodeas? Jamás lo cruzaré. Entonces, pues claro, también eso para el periodo, a veces, tal vez nuestra forma de imaginar el vías y carreteras y demás, pues como, güey, pues mucha gente, pues claro, utiliza el camino del Tokaido, el camino de tal, ¿no? Para transportarse, pero aún a pesar de que todo esto existía o esta infraestructura empezó a desarrollarse muy perro en el periodo Edo, la forma de transportación más efectiva o más popular era por río. Claro. O sea, es la persona que ha pasado que ha pasado y paseado por el archipiélago habrá notado que hay ríos por doquier. Entonces, pues era una forma. Entonces, pues claro, Osho va ahí navegando el lago Biwa y pues le toca un tormentón, ¿no? Entonces dice que pues, de repente por ahí como que pues le toca pues sí, de repente es como de, güey, ¿qué pedo, güey? O sea, porque, no, se ahoga, se empieza como a ahogar ahí, y se queda como pasmado, así como en medio de la corriente que lo sangoloteaba por doquier. Entonces después, yo creo que no en el momento, yo creo que en el momento yo creo que Osho ya estaba pensando como, oh, pues ya estuvo chido. Pero dice Osho que después, tiempo después, le venían a los recuerdos ese momento en el que su bote o su barquito fue sangoloteado, en el que él cae al agua y las olas lo empiezan a revolcar. Y él dice como, entendí que a menos de que fuera capaz de encontrar responsabilidad conmigo mismo, todo lo acumulado en mi vida no valía para nada. Eso, Mientras estaba ahí, dice ese güey. Dime. Eso sale en un libro de Mishima, güey. ¿A poco? ¿En cuál? O bueno, un momento cumbre como para uno de los personajes en ¿cómo se...? Bueno, este Osho, por ejemplo, es piramidal para formar el caballos desbocados, Sí. por ejemplo. No, O sea, ajá, bueno, digo, no he leído ese, pero... ¿Cómo se O sea, llama no, esto? no creo que salga este pasaje, yo creo que es en el del rumor del oleaje. Ajá, es Shiosai, ¿no? Esa madre. Sí.
Ah, sí. Es en el del rumor del... Porque ese personaje del rumor del oleaje se avienta, va en un barco y se avienta... Ajá, para lo de la Este... boya. Pero justo es como Exacto. en este momento donde pasa la vida frente a él Y y depende, llega a esta dice... realización, ¿no? De su papel como eje Exactamente. de su destino. Y me suena mucho. Exacto. Exacto. O sea, Mishima lo sabía de pie a pa. O sea, Mishima tenía Osho para Dummies. O él lo escribió, quizá. O sea, Osho era... porque de hecho el personaje Osho como tal es su personaje, digamos que inspiración ¿cómo se llama este man? Se me olvidó su nombre. No creo si era Isai. Tal vez se me fue el nombre, pero su personaje principal de Caballos Desbocados. Entonces, y después, claro, o sea, hace un montón de sentido la vida de Osho y la vida de ese muchachito. Ok. Y de hecho, el muchacho dentro de este libro Caballos Desbocados lee el Wang Yang Ming, pero lo lee Ah, no desde Osho, sino desde la revolución Shinpuren, que fue un movimiento antes del de Saigo Takamori. Entonces, que el traducido lo traducen como la Liga del Viento Divino. ok. Pero era justamente el grupo Shinpuren. Y ese personaje justamente lee el Wang Yang Ming, pero hace referencia pues, a Osho directamente. Entonces, Sí. sí, no, Mishima, Fan. Mishima ahí, o sea, fan, fan. Sí, ese güey tenía su acceso a camerinos de Osho, o sea, sí, fan. Entonces, pues claro, Osho escribe eso, ¿no? Mientras estaba ahí, inmóvil, con las olas sangoloteándome, tuve la visión de que estaba siendo confrontado por el mismísimo Wang Yang. O sea, si tan solo pudiera negar o olvidar mi propia identidad, pensaba, ¿cómo podrían estas olas tener algún efecto sobre mí? Pensé. En ese momento, todo miedo y arrepentimiento se desvaneció como nieve bajo el sol. Algo que también pudo haber puesto Mishima en nieve de Eso primavera. era lo que estaba pensando también. No, sí, se ve. Eh, este, entonces, pues claro, ese día Osho salió vivo, ¿no? Salió vivo y desde entonces, pues fue como de, güey, ahora sí necesito ser el clientazo de Omi, güey. Se volvió más intenso con el estudio del Yomegaku, el Wang Yang Ming. Y empezó también él mismo a juntar a banda local y les empezaba a dar charlas, ¿no? Sobre el conocimiento intuitivo, sobre la autoiluminación, comenzó a escribir sus ideas, a darles formas en distintas conferencias que dictaba y que luego compilaba en libros. O sea, se empezó a volver como el mero mero de la cuadra, ¿no? Como, güey, chavos, escuchen. Hay un episodio de Los Simpson donde está el abuelo Simpson y él sale Milhouse. Miren, un anciano está hablando. Sí, hay que escucharlo. Así, así era Osho. Todavía no he hecho un anciano, pero así me lo imagino. Miren, el señor está hablando. Sí, hay que escucharlo. Y así. Entonces, Osho, por ejemplo, tenía la particularidad de que cuando hacía un libro, o sea, cuando termina de compilar un libro, llevaba una parte al gran santuario de Ise y lo quemaba en dedicación a la diosa Amaterasu, y la otra parte la llevaba a una cueva en el monte Fuji y la dejaba ahí. Entonces, eso también, de hecho, pues, lo menciona Mishima en alguna parte, que es como para él era una forma de darle no solamente digamos que una consistencia sagrada a sus trabajos, sino también vincular esa parte del espíritu que este güey decía y darles una sensación de contención. Es decir, esto se quemó y ya está, pero esto ahora es irreemplazable. ¿No? Es decir, su destrucción hace que sea algo Único. ahora irreemplazable, Claro. único, ya no puede ser alterado. Exactamente. Entonces, pues Osho, se empieza a volver claro como el mandamás en Osaka, funda su propia escuela que se llamó Sesshin Yuku y ahí daba clases de filosofía confuciana, ¿no? O sea, confucianista, el Wang Yang Ming, básicamente, pero también enseñaba caligrafía, kendo, daba talleres en general de distintas enseñanzas donde también hablaba, por ejemplo, yo hablar de los rituales del té, que eso, pues, si usted ya escuchó el capítulo del incidente Sakai, pues hay una mención un poco de la importancia del ritual del té en Osaka, ¿no? Particularmente Sakai, pero mientras mucha banda es como de, güey, el ritual del Osaka el ritual del té es Kioto, güey, sin duda, güey, ahí se siente la vibra, pues naranjas, viene de Osaka. No, nada Es, más. Hay cuchillos en Sakai.
No, nada más hay cuchillos, también se corta el té. Hay cosas chidas. Claro, güey. Entonces, pues eso, Osho fundó su escuela y lo más relevante quizá es que la abrió para toda banda. O sea, no importaba la clase social, no importaba el género, no le importaba nada. Para él toda la banda tenía que tener acceso a la educación. Que es Incluso algo los que después cristianos, güey. replica. Incluso ya, fíjate que después de eso cambia, güey, ya no los casa. O sea, digo, vendrá porque se retiró, ¿no? De la policía. Güey, se restablece sus formas de operar, güey. Ok. Como, porque ya deja de voltear a ver a los cristianos y se enfoca en lo que vamos a ver, que es esta corrupción. O sea, es como, güey, pinche banda corrupta. O sea, eso es lo que le huevo. empieza a molestar. Pero ya no la idea de separar por género, por clase social, por raza, todo este tipo de cosas, ya, era como, lo tenía superado, digámoslo así. Que bueno, también tiene sus detalles, ¿no? O sea, es decir, no era, lo estamos platicando así como un poco por encima, pero tampoco era el gran tipazo, ¿no? O sea, sí tenía, pues, al final era como, güey, estás en la clase hegemónica con el poder entre las manos, por supuesto que tenía sus deslices, Claro. ¿no? Por supuesto que tenía sus arremetidas, pero digamos que en la esencia de su intención de enseñar el Wang Yangming, él tenía la visión de que la educación tenía que ser para toda la banda. Ok. Que eso es algo que después Saigo Takamori, el popular Saigo Takamori, el rockstro de Kagoshima, repite. Sí, ¿no? claro, Emula. también tenía su escuela y empezó a enseñar Tenía su escuela. Exacto. para y todos y hay todas. exactamente. Hay de hecho un pasaje que por ejemplo, cuando exilian a Saigo, él empieza a enseñar, ¿no? O sea, encerrado ahí, empieza a enseñar esto en Okinawa, en las Ryukyu. Empieza a enseñar y le llevan a los hijos de los samuráis, ¿no? O sea, digamos que de los oficiales. Y ese güey dice, sí, pero también pues tráete a los morros de aquí, o sea, de la localidad. Entonces los llevan y los separan, ¿no? O sea, los morros rurales no entran a su celda, o sea, bueno, a su casa. Y la banda samurái sí, ¿no? Y Saigo dice, no, es como animales, güey, aquí todos, güey, todos juntos, revueltos y así. Entonces ese güey empieza a generar como a que se borra esta distinción, ¿no? Al menos en el aula. Porque claro, después salen y pues Sí, igual pues, no pasa nada, pero al menos en el aula eran todos iguales a huevo. para Saigo Takamori. Entonces estaba chido. Entonces bueno, al final eso lo toma mucho de Osho. Pero pues eso, ahora quizá esta pregunta permanece flotando, ¿no? Desde que empezamos. Como, güey, ¿cómo llegó Mishima a tener ese cuerpo? No, ¿quién era Wang Yangming y por qué tenía una filosofía, ¿no? O sea, ¿quién era ese sujeto o qué pedo o en qué sentido es posible esto del Yomeigaku? Diego de Las Vegas, explícanos, dinos qué pasa. No, pues mira, Pues- así, Así nomás. así nomás salió este brother. Empezó a pensar ¿Salió este brother? y ya, ahí está, nueva filosofía. Salió este brother de un accidente en el lago Biwa y pues, güey, o sea, Biwa le resonó como cuerdas en la mente. Fue como, güey, ¿dónde está Quo Vadis? Exacto. Pues brevemente, sin meternos realmente a la vida de este vato, Wang Yangming era básicamente un pensador y militar en la China del siglo XVI, un momento en el que la influencia de China sigue siendo muy muy tangible. Muchos de los líderes militares del momento en Japón o en el archipiélago hablaban chino, o sea, leían documentos en chino, por más de que muchos vinieran desde abajo, como lo podía hacer Hideyoshi, por ejemplo, y así, ¿no? Es decir, mucha de esta banda estaba bien letrada en el pedo. Y pues hasta incluso muchísimo tiempo más, todavía entrados el periodo Meiji, el idioma chino tenía una relevancia muy perra, ¿no? Entonces obviamente si hablamos de Wang Yangming como un pensador del siglo XVI, su influencia tenía que llegar sí o sí a Japón, ¿no? Sobre todo pensando en que su intención era la de hacer una filosofía de acción, ¿no? En un momento de guerras, pues, güey, resonaba. Bienvenido. Y pues justamente fue el hombre divino de Omi quien se encargó de difundir esas enseñanzas en el territorio después llamado Japón. El Wang Yangming como tal favorecía digamos que la condición humana desde la idea del individualismo, ¿no?
También veía digamos que en ese acercamiento individual la verdad del mundo, ¿no? En el sentido de que el conocimiento como tal o la verdad del mundo como si fuera un objeto tangible era accesible a través de la intuición en lugar del razonamiento. Todo giraba en torno a la introspección, decía el buen Wang Yangming, a la apropiación del pensamiento y a la conciencia pura, formas, dirían algunos, muy similares a las que tiene el budismo zen de percibir la verdad del mundo, y quizá eso fue también lo que ayudó a la propagación del confucianismo de Wang Yangming en una parte importante de la banda samurái, ¿no? Es decir, se empezó a generar esta relación, ¿no? entre el budismo zen y el Wang Yangming. Sin embargo, una diferencia crucial con el Zen es que mientras el Zen tiene la intención de alcanzar la iluminación del individuo, el Wang Yangming está interesado en las acciones de ese individuo en la sociedad. Entonces, las formas más importantes de razonamiento estaban, digamos que radicaban en la profunda comprensión y control del yo. Esto implicaba que las formas más apropiadas de comportamiento no estaban asociadas a la tradición, sino que buscaban la transvaloración en lo que el individuo percibía como la intuición y la sinceridad de sus actos, ¿no? Es decir, todo eso que se instauraba como tradición o como esto es lo que se tiene que hacer de acuerdo a ciertas costumbres, códigos y ritos, quedaba de lado porque lo más importante en las formas de comportamiento del individuo eran a través de la intuición y la sinceridad de esos actos intuitivos. Y pues claro, suena muy chido, o sea, es como, güey, pues de lujo, ¿no? De lujo, maestro. Pero pues eso no era lo más cómodo para un régimen que veía en las reglas y los códigos como algo sagrado, ¿no? Como el régimen de los Tokugawa. Por lo tanto, por ahí de 1790, cuando ese hombre divino de Omi ya era bien conocido en la cuadra por sus enseñanzas del Yomeigaku, el gobierno estableció rigurosamente la corriente del Shushigaku o el Chuxi, como se le decía en chino. O claro, con mi pronunciación así terrible, ¿no? Que toda sí, la banda que se sabe que nos chino, escucha ¿no? desde China. Dice, no, espérate, acaba. Ay, güey. ¿Cómo que las ancas de la rana, güey? Sí, es como que la corriente del gato triste, güey. O sea, pronuncia bien, güey. Pronuncia bien. Sí, claro. Así está, así, justo eso está pensando la bandilla. Pero claro, lo diré así atropellado, el Chuxi. Creo que la XI se pronuncia como Shi, ¿no? Pero esta era CHU. No, pues mira. Pero está bien cagado porque, haciendo paréntesis breve, justamente la otra vez que en una de estas chambas que estaba haciendo por ahí, una de mis compañeras es de China, ¿no? Era de China. Y entonces estamos cotorreando, estamos viendo el ping pong paralímpico y me dice, ¿cómo se dice ping pong en español? Y yo, bueno, pues ping pong. Tenis de mesa. ¿Cómo se dice? Le digo de ping pong. Claro, bueno, estamos escribiendo columnas de deportes, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo que poner tenis de mesa, pero yo le llamo ping pong. Y me dice, ¿cómo se llama a la pelota, ¿no? Yo, pelota, yo le llamaría pelota de ping pong. Y leo ahí en chino y me dice, güey, ping pong cho. Y yo, güey. Y yo, ping pong cho. Y me dice, cho. Y yo, cho. No, cho. Y yo, cho. Cho. Y yo, cho. No, cho. Y yo, chingada madre, como maldito sea. Y como, carajo, me rindo, güey. Me quedé con el ping pong solamente. Sí, estabas pero diciendo era eso, ahí, ¿no? El marco del tenis de mesa. Sí, era como, güey, la red de tenis de mesa. No, puta, la línea de tenis de mesa. No, el piso de tenis de mesa. El techo de tenis de mesa. Como todo, el gato de tenis de mesa. Todo menos pelota. Es porque, que sí, pues, claro, sí, está perro. Está perro. Está perro. Sí, está Eso muy de perro. los idiomas tonales, vaya. Sí, está canijo. Pero pues claro, obviamente, otra vez la banda que es letrada en el chino, incluido escuchas de China que directamente nos están poniendo atención ahora, están diciendo, nah, güey, ni está tan difícil, chicos exagerados. Pero pues sí, eso. Entonces, pues el gobierno
el gobierno estableció rigurosamente la corriente del Chushi como lo oficial, ¿no? Entonces, pues nada, básicamente esto era establecer lo contrario que el Yomeigaku. Pero pues sí, digo, el chiste es que el conocimiento en el Chushi, en el Shushigaku, era la base para la preparación de una conducta perfecta del individuo en la sociedad, porque buscaba el razonamiento a partir de una fuerte adición a la lealtad hacia la autoridad y la familia. La familia, obviamente, como una institución también autoritaria, no así como de, porque pues ahí está el amor, güey, no, porque ahí estaba también la autoridad. En esa corriente, el Chushi o el Shushigaku generó también un vínculo importante con la sensación de propiedad, no solo en el sentido material, sino también en la construcción del vasallaje y la sensación de ser un sujeto imperial, o un sujeto del shogun, o un sujeto digamos que del líder más directo, ¿no? Estaba sujeto a, será propiedad de. Este, 40 años después de este edicto que hizo del Shushigaku, del Chushi como la doctrina oficial, Osho surgió como el académico más importante en la enseñanza de la doctrina contraria, el Wanyang Min. Particularmente, Osho abogaba profundamente por el concepto del Taikyo, lo que podría ser traducido como el espíritu absoluto o el principio absoluto. Algunas personas traducen, por ejemplo, Taikyo también como el gran vacío, pero aquí en este caso vamos a poner espíritu absoluto. O sea, esto no es como, no, Andrés desde obviamente una estructuración filológica, y hay una investigación exhaustiva, está traduciendo Taikyo como espíritu absoluto. Esto lo pongo más bien como en contexto de que hay una discusión siempre perpetua, porque pues obviamente cuando quizá esta idea se empieza a trabajar también fuera de Japón, el Taikyo como tal, se empieza a encontrar muchas relaciones, y una de las relaciones que luego se le encuentra es cuando el nihilismo empieza como a tomar una corriente fuerte también dentro de Japón, y a veces el nihilismo o esta sensación del vacío a veces se cae ahí, y la idea del Taikyo no va necesariamente relacionada con la idea del nihilismo. Entonces, por eso es que a veces en muchos ensayos y demás no se utiliza Taikyo como espíritu absoluto, pero que se utiliza Taikyo como espíritu absoluto y no como gran vacío, pero es común encontrar sobre todo en trabajos más literarios, más novelescos o cuentos o así, donde se traduce Taikyo, a veces se le pone como gran vacío, pero pues puede generar confusiones. Muy ad hoc, pero pues muy confucianista de su parte. Es como, oye, esto fue un malentendido. Por supuesto que lo es. Por supuesto que lo es. Eso queríamos hacer. Claro, entonces, pero bueno, Taikyo, como espíritu absoluto. Es decir, la fuerza creativa y fuente de todas las cosas en el universo, abogaba Osho. Tanto Osho como más tarde Mishima utilizaban un ejemplo clásico, güey, que es el del jarrón, ¿no? Decían, cuando un jarrón se rompe, el espacio vacío que lo llenaba queda vertido en el espacio exterior, y de la misma forma funciona con el cuerpo humano, fundido irremediablemente con el espíritu absoluto, el cual es eterno y estable. A diferencia de una montaña que puede ser sacudida por un temblor, el espíritu absoluto no puede ser desplazado. Esta noción, decía Osho, no puede ser aprendida ni aprehendida por mera enseñanza académica. Es absoluta e incluye todas las cosas. Trasciende la forma, el tiempo, la historia y todo cambio. No admite opuestos y rechaza todas las categorías de distinción. Por lo tanto, cosas como la injusticia social que existe, pues aquí no sucede, sino que ese tipo de cosas como la injusticia social es gracias a una sociedad que está conformada por una forma de ver el mundo y estructurada a través del Shushi o del Shushigaku, en donde un grupo de personas siempre están siendo juzgadas de a huevo por otras, ¿no? A partir de diferencias específicas que los ponen por arriba o por abajo. Entonces, básicamente lo que Osho estaba tratando de decir, me contó alguna vez en un cafecito ahí, en un cafecito fantasmagórico que compartimos, que justo, o sea, ¿no? Va por esta idea de imbuir a todo y todos en la misma cuestión, ¿no? Sin importar estas categorías que terminan por
por ser parte de un razonamiento específico, ¿no? Por ejemplo, él lo ponía como estas cosas binarias, ¿no? O sea, digamos que los dualismos de todo mundo binario, como puede ser masculino y femenino, o puede ser también superior e inferior, positivo, negativo, vida, muerte, pasado, presente, conocimiento, acción, o sea, este tipo de cosas, decía Osho, son las que provocan que muchas de las problemáticas de la sociedad estén sucediendo ahora y aquí, ¿no? En el sentido de que no somos capaces, decía ese güey, de encontrar un vínculo común como ese espíritu absoluto de donde todo brota y donde nuestra experiencia no tiene que ser adquirida a partir de la enseñanza de ese espíritu absoluto. Es decir, no podemos enseñar cómo acercarnos ahí, ni podemos enseñar cómo vivir alrededor de esa experiencia del universo, digámoslo así, sino que tiene que provenir a partir de la mera intuición, ¿no? Ese tipo de cosas va a evitar que caigamos en un razonamiento concreto, ¿no? Estimulado a partir de un poder hegemónico y sus estructuras. Que pues digo, o sea, aquí estamos, ¿no? Digamos que el Chuxi ha triunfado exitosamente hasta lugares inimaginados. Pero pues eso, Osho creía que no había tal oposición, ¿no? O sea, mono no tai nashi. Y más bien aseguraba con toda convicción que regresar al absoluto era la única manera de rectificar todas esas nociones falsas sobre la condición humana que evitaba la posibilidad de conseguir estabilidad. O sea, digo, si me apuras, que nadie me está apurando aquí, hasta la creación de NERF. Sí, ¿no? estaba pensando en el proyecto de instrumentalización humana, como alcanzar la unidad. Es muy espíritu absoluto, es muy Osho, o sea. Sí. ¿No? Digo, o sea, poniendo aquí, es que aquí nos encanta poner referencias de todo tipo. Es como, o sea, Mishima decía esto, pero pues ahí lo que sea de cada quien, NERF también lo ponía en la mesa. Sí, o sea, no sé si me parece interesante. Claro, no sé si contemplaban ya la convertirnos a todos en Fanta, pero definitivamente se ve ahí algo. Se ve, hay algo de eso ahí, claro. Exactamente. Entonces, pues eso es claro por esta forma de ver las cosas que Osho estaba interesado en el tema de la muerte. Es decir, si ese güey sacaba el omikuji, sin pedos, ¿no? Una galletita de la fortuna, sin pedos le saldría esa popular frase entre samuráis que era algo así como: la vida es más ligera que una pluma. Inochi wa komo yorimo karoshi. Y es que para Osho la desaparición del cuerpo no podía ser entendida como muerte. Era el deceso del espíritu lo que había que preocuparse de verdad, pensaba Osho, ¿no? Nuestro objetivo, decía ese güey, es el conocimiento intuitivo. Solo así podremos ver claramente a través del espejo empañado, ¿no? El concepto de sociedad que ha creado la sociedad Tokugawa para distinguir a quienes sí y a quienes no pueden acceder al conocimiento debe, recalcaba Osho siempre, ser desarticulado. El conocimiento es para todos, sin importar su trabajo, su estatus o su género. El conocimiento como un acto debe ser beligerante y sin duda un acto que en este orden debe ser visto como uno de locura. Así pues, mientras el Shushi de los Tokugawa predicaba que primero hay que saber y luego actuar, el Wang Yang Ming de Osho entendía que saber sin actuar significa no saber. Y precisamente, pues esa es la idea que desató su revuelta. La famosa revuelta o rebelión Osho. Desde 1832, que fue un poco paralelo a esa especialización de Osho en el Wang Yang Ming, se desataron sequías y hambrunas, ¿no? Lo que fue especialmente en 1833 y 1836. Fueron 2 años que la producción de arroz y los granos del archipiélago se redujeron muy cabrón, güey, a la mitad. Entonces, pues eso provocó muy perro un incremento en los precios, ¿no? Sin embargo, tal vez más, digamos que más perro que todo eso, fue que, pues obviamente sacó provecho. Se sacó mucho provecho, ¿no? Mientras que los samuráis recibían estipendios de arroz, ellos no fueron los afectados por ese pedo, porque pues digo, de alguna manera esos empezaban a controlar las grandes aglomeraciones de arroz, empezaban a guardar en los graneros municipales y esperaban a que los precios se elevaran, se fueran hasta los cielos para empezar a repartir, a vender y entonces hacerse de riqueza. Lo mismo con los grandes comerciantes. Jugando con la especulación del mercado. Güey, sí,
güey, la clásica, y si con algo no se debe especular es con un tazón de arrocito. Es O sea, correcto. eso jamás, jamás, güey. Eh, entonces, pues claro, eso le emperraba a Osho. O sea, Osho, si algo le molestaba en su época, pues eran los cristianos. Y después, estos juegos. Ya al tiempo fue como los cristianos, todo chido. Pero estos actos de corrupción, de corruptela, ¿no? Pues sí, 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 sí. de atropello, sobre todo de atropello a las clases que, por ejemplo, a la clase rural, que era como la encargada de producir el arroz y era como los que no comían. Sí, O sea, carajo, como, ¿no? ¿Dónde está pues eso la era, coherencia, no? claro, 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 claro. Y, pues era como si la banda rural significara, para vivir significara, pues tú mantente con vida, güey. O sea, no disfrutes ni comas mucho, solo mantente con vida. Cha. Y eso pues a Osho y estoy casi, casi seguro que a la banda que no tenía la posibilidad de escribir sus ideas, le emperraba, ¿no? Es decir, había un malestar generalizado que no empezó en 1833 o en el 37 con sequías. O sea, llevaba ya mucho tiempo dentro de este periodo llamado de paz. Osho particularmente, dentro de las cosas que escribía, era como de güey, esto, o sea, las sequías y así no son un acto del cielo, sino es un acto del gobierno. Es decir, con este tipo de condiciones suceden, ¿no? Suceden y son parte de este balance y la transición de un mundo en constante movimiento. Sin embargo, que estemos sufriendo, o sea, o que haya banda que esté sufriendo, que haya cuerpos apilados de niños en los callejones o gente intentando hacerse de cadáveres de pájaros o ratas que estuvieran en las calles, eso era responsabilidad de un gobierno que gastaba su dinero en banquetes, en vino, en comida extravagante, en mujeres que animaran sus fiestas, y pues eso era lo prendía. O sea, se decía como de hijos de su madre. Entonces, a principios de 1837, después de que la sequía y el hambruna de 1836 hizo lo que hizo, pues obviamente el 37 fue un año perro. Entonces, pues, Osho pidió al gobierno local, metió una petición oficial para que los graneros municipales dieran el arroz a la gente para evitar que se muriera de hambre. O sea, no era como de, güey, hazles una pachanga, güey. La feria, pues es la feria del pueblo, güey, ahora 2 veces al año. No era como, güey, da arroz para que la banda no se muera. Chale. Pero también le pidió a los grandes comerciantes, que eran Konoike y Mitsui, que si ustedes van por las calles, todavía pueden encontrar estos grandes corporativos, Konoike y Mitsui, y que por favor prestan el varo a la gente para que pudiera acceder a comida. Sin embargo, pues el gobierno, o sea, los dos, ni el gobierno ni los comerciantes dijeron que naranjas, fue como Nel. O sea, pues ahí que la banda se arregle, ¿no? Entonces, Osho, digamos que amenazado por el gobierno, además, por entrometerse sin ya tener un cargo público, porque recordemos que Osho pues dejó Su su puesto de policía plaza. para retirarse. Exacto. Dejó su placa y su pistola ahí si las hubiera, su placa y Sí. su sable ahí en el escritorio. Sí, se retiró, entonces ya no tenía injerencia. Decidió Osho vender sus libros, por ejemplo, y más propiedades que tenía dentro de o sea, más. Digo, o sea, no solamente su espacio como su casa, sino en general cosas que tenía para juntar varo y del cual todo lo dio a la banda, a personas del campo y sobre todo a la banda Burakumin, que pues para entonces no figuraba dentro de la estructura social. ¿No? Todas estas personas que eran consideradas no humanas, ¿no? Y que tenían una relación sobre todo con ríos, o sea, que estaban vinculadas a los pasos en el río, a las pequeñas acumulaciones de gente asentadas al lado de las corrientes, de cualquier corriente, ya fuera cerca de los mares o cerca de los ríos, y que además tenían trato directo con la muerte, o sea, por tratar con cadáveres de animales o de personas. Entonces no eran una banda que fuera considerada humana y Osho siempre volteaba para allá, no era como de, güey, pues esta banda al final tiene un rol importante en la sociedad y pues es parte de. Entonces, todo el varo que juntó, o al menos casi todo el varo que juntó, lo dedicó para toda esta banda, porque el dinero que no utilizó para comida, lo utilizó ¿para qué? ¿Crees? Ay, me pones en aprietos. Ah, güey, Cono- los aprietos están chidos. Güey. Eso dijo Osho en su momento, como, güey, me pones en aprietos. no somos íntimos, Oshio y yo, pero se me ocurren varias opciones. Una de ellas podría ir relacionada con esta cuestión de la educación. ¿Va por ahí? Este,
Casi, güey, cerca la bala. Cerca la bala. La bala está más cerca. Ah, Cerca la bala, güey. ¿qué me dices de la imprenta? Güey, esa bala se alejó, güey. Ah, Güey, utilizó para comprar rifles, güey. Por eso cerca la bala. bueno, Este... educar a la Rifle. banda a riflazos. ¿No? Güey, no, pero es que además, o sea, utilizó Inda para comprar rifles, pero además utilizó la Anda para pagarle a un vato que le enseñara a la gente a tirar rifles. Excelente. O sea, a disparar los rifles. Ahí está la educación. Ahí está la educación. Como, güey, claro, güey, estuvo cerca esa bala. Pero sí, claro, para comprar cañones, rifles, espadas y a un experto en armas de fuego que enseñara a la banda a disparar cañones y rifles. Entonces, pues al mes de esto, eso fue, ¿no? Fue febrero. Al mes de esto empezó a distribuir entre la banda rural y algunos distritos que rodeaban la centralidad de Osaka con sus proclamaciones, lo que se llamaría Genkibun, en las que incitaba abiertamente a una revuelta en contra del gobierno. Esta proclama que él daba, estaba metida en un pequeño saquito y tenía un sello, el del gran santuario de Ise, ¿no? Con una inscripción que decía proveniente del cielo. Anda. Y, o sea, güey, aguas. Y en esa proclama Osho hablaba de la necesidad de un gobierno que entendiera los mensajes del cielo y no se preocupara por seguir alimentando su corrupción. Acentuaba también el hecho de que aún con la escasez de arroz y alimentos en Osaka, el gobierno estaba mandando todo a Edo y despreocupado, sus mandatarios miraban, o ni eso, desde los distritos de placer como la banda osakense se caía a pedazos, ¿no? Entonces Osho pedía a la banda ejercer la venganza del cielo, Tenbatsu, diferente a Tenchu, que después El aparecerá. castigo divino, Este- claro. El castigo divino, esta era la venganza del cielo, Tenbatsu, la cual está buena para una banda de heavy metal. Sí. Pues Tenbatsu. No suena mal. Sí, es como, güey, tienes el disco La venganza del cielo. Y, che, death metal sinfónico, güey. Está perro, güey. Pero bueno, y en lugar de vestidos de negro, vestidos de blanco, güey. Qué loco, güey. Con las sotanas del sintoísmo, güey. Bueno, eso ya. Sí, ya. Luego. Lo estoy Bueno, apuntando. apúntalo, güey. Entonces, bueno, esta venganza del cielo consistía en entrar a las oficinas gubernamentales y quemar los registros anuales de producción y todos los documentos indispensables para calcular el pago de impuestos. Entonces, él también decía como si alguien por alguna razón intentaba impedir esto, o sea, intentaba impedir que entráramos a las oficinas y que quemáramos los registros, pues había que matarlo. Asimismo, todas las personas que presenciaran todos estos actos y el fuego que pretendía incendiar las oficinas municipales, pues estaban obligados a unirse a la revuelta. Entonces ya estaba todo ahí. Hubo un pedo que No, tal vez nada no más consideró- uno, güey. Hubo un pedo. Hubo uno primero. Después hubieron varios. Hubo uno particularmente que fue de... pinche Osho, güey. Estás viendo y no ves. Que fue que muchos de su Genkibun estaba escrito en chino. Entonces, pues, obviamente, es como... Entonces, la banda que tenía acceso a hablar chino, pues era muy limitado, hiper limitado. Sobre todo estaba limitado a ciertas clases sociales. Entonces eso hacía también muy limitada el completo entendimiento. O sea, es decir, él dejaba en claro la idea de tal día vamos a agarrarnos a sablazos. Claro. Y porque además empezaba a repartir armas, ¿no? Se empezaba a generar como esta agitación. Pero no quedaba claro por qué. Claro, ¿no? o sea, Ni te para llegaba qué, el sable. ni con el objetivo de qué. Exacto, te llegaba el sable con una carta ahí en un idioma que no entiendes por completo, del que conoces Sí. un par de caracteres y pues sí. Sí, es como, yo lo vi, ¿dónde lo vi? Ay, ya no me acuerdo. Pero bueno, pero creo que significa fuego. Vamos a ver. ¿Saber qué? Creo que significa venganza de alguien. No sé quién. Sí, claro, entonces eso empezaba... Pues eso digo, no, ahí sí fue como, che, te falló mi buen Osho, pero bueno, de alguna manera el mensaje terminó llegando. Además también el hecho de acercarse a través de del sello del Gran Santuario de Ise, pues eso sí era digamos que un blasón conocido. Y después ahí veremos muchas coincidencias con el cura Miguel Hidalgo, pero Ok. ya llegaremos ahí.
Su hijo adoptivo, que él tenía, se llama Kakonusuke, que tenía 26 años, ese güey se volvió fundamental para el levantamiento, junto con otros 20 samurái que apoyaban las formas de su revuelta y que algunos de esos habían sido compañeros de ese güey en la policía, ¿no? Y a quienes les dio la obligación o la chamba de reclutar gente, sin importar su grado de educación o su estatus o nada, ¿no? Y se encargaron sobre todo de reclutar bandita Urakumi. Este, todo esto quedó programado para la noche del 25 de marzo. Pero, pues claro, siempre hay alguien que te echa la sopa. Y primero de hecho hubo alguien que lo traiciona y lo agarra a sablazos, o sea, lo termina tajando. Y el gobierno, aunque le llega la carta diciendo como de, güey, cuidado porque el 25 de marzo se les va a armar, el gobierno dice como, ah, mames, güey. ¿Qué se va a armar? ¿Quién? ¿Qué se va a armar, güey? El pachangón será, güey, pero... Nah. Y ese primer traidor lo taja a Osho. Y luego hay otro vato que también lo traiciona. Y a ese ya no lo... o sea, se escapa, da aviso. Y pues la banda como que ya... La policía sí dice como de... Ay, güey, pues oye, ¿no? Igual y si se arma. O sea, igual y si... A ver, mándate una patrulla allí a la casa del Osho a ver si sí. Entonces, pues está muy cagado porque ya a las 7 de la mañana del 25 de marzo llegan unos güeyes del gobierno, precisamente para llevárselo preso, ¿no? Como para decir, como, oye, tú por andar de agitador. Pero, güey, a las 7 de la mañana la casa de Osho ya estaba en llamas. Y ese era un signo de que la revuelta precisamente ya había empezado. No sé, porque pues Osho dijo, güey, hijo de su madre, güey, me traicionó, pues vamos a adelantarlo 8 horas. Entonces solamente llegan a las 7 y esa madre pues ya está ardiendo, lo cual era, como lo decía antes, la señal de que se armaba, Ok. de que ya, güey. Entonces pues eso, la banda empieza a salir a la calle con carteles que decían salvar a la gente, que también es el mismo eslogan o lema corporativo, digamos así, que utiliza Saigo Takamori, que se dice Kyumin. Y también traen otros carteles donde se podía leer los caracteres de la diosa Amaterasu. Incluso traían una imagen de la diosa Amaterasu. O sea, ahí. Ahí empezamos a Ahí lo encontrar, pongo. ajá, el estandarte de la Virgen de Guadalupe, ¿no andaba por ahí también? No les llegó, obvio, ¿no? Después se retrasó la impresión. No, pues es que imagínate el envío, si ha de salir caro, güey. A ese caro fue como, güey, oye, oye, ese señor le salió bien, ¿no? La movida. Se murió, después ya murió, ¿no? Pero pues bueno, mándame ese cartelito, está muy bien. Sí, sí, sí. Ok, ok. Entonces, pues básicamente esos eran los dos estandartes. O sea, no estandarte físico ahí que salía este güey con los dos, Sí, sí, sino sí, esas eran las proclamas. sus banderas Digamos que también, las proclamas. de manera simbólica, Exactamente. Exactamente. Salvar a la gente y la gran diosa Amaterasu. ¿no? Ok. Entonces, a su paso empezaron a incendiar oficinas de gobierno y casas de los oficiales de policía que eran conocidos por corruptos. Después estos vatos la banda llega a las bodegas. Digo banda porque había también muchas mujeres que se involucraron. Sobre todo banda Burakumi. La banda Burakumi era la más. Cuando llegaron a las bodegas de los comerciantes, donde el objetivo era repartir la riqueza de la población, el plan pues se salió ahí un poco ligeramente de control. Porque pues claro, la banda en lugar de tomar lo que era el objetivo como, güey, o sea, Osho decía como, güey, vamos a recoger, a sacar el arroz y vamos a empezar a repartirlo, ¿no? Es decir, vamos a llevarlo a este lugar, a esta casa de seguridad, y a partir de aquí lo vamos a empezar a distribuir entre la gente. Pues obviamente mucha banda llegó, abrió bodegas y pues encontró plata, encontró arroz, claro. Encontró vino, fue como de, güey, Presta. pues sea lo que sea, presta, güey, sí, claro, presta para la orquesta. Y pues muchos tomaron y se pelaron, ¿no? O sea, se echaron a correr. Otros empezaron a echar el vino ahí mismo y se empezaron a robar lo que podían, ¿no? Todo menos la estrategia que tenía Osho. Por ahí hay dos victorias muy simbólicas dentro de los grupos que ya empezaban igual a soltar los cañonazos. Y es que había dos policías específicos, uno que se apellidaba Atobe, que Atobe más bien era, digamos, que un mandatario local, y otro Hori. Los dos eran igual corruptazos de la peor calaña. Y hay un episodio donde de un cañonazo se cae, por ejemplo, este vato Hori del caballo, ¿no? Entonces obviamente toda la banda
la banda policial se altera y dice, no mames, mataron al Hori, güey. Y ese es, digamos que es el momento más álgido en el que la revuelta toma una figura de aparente victoria, ¿no? De aparente control o triunfo para los de Osho. Pero después de eso, pues no, se cae en cuenta que no, que más bien Hori se había resbalado. Se cayó del caballo. Sí. Sí, que fue el caballo el que se alteró y no murió. Exacto. Entonces, pues obviamente al tiempo fue cosa de horas para que la banda samurái del gobierno empezara a tomar el control. Entonces, pues claro, si de por sí la fuerza militar de Osho no era avasalladora, ni tampoco experta en el uso de armas, el hecho de que algunos pues ya estuvieran ahí medio persas, pues los probó inefectivos contra la banda del Bakufu, que pues sí traía toda la enseñanza del uso de la espada y las armas. Y probablemente no tenían tanto alcohol encima. Sí, además siendo mañana, pues digo, al menos de que alguien de que alguien se lo hubiera seguido en la noche anterior, pues estaba complejo, ¿no? Que alguien a las 7 de la mañana como, pásame mi tacita aquí de Nihonshu, de Choshu, que ya me da sed. Traigo sed de la peligrosa, la que acabó ahí con la carrera de no sé, de Mai Yamame, de José José. ¿Ibas a decir José José? Yo sé, pues claro. Sí, iba a decir José José, pero sí, güey. Sí, es que no acabo con la carrera de nadie más. Pero sí, güey. Entonces, claro, el cambio fue cuando mataron al capo cañonieri de los rebeldes, a este vato que Osho había contratado para manejar, digamos que toda la parte explosiva. Le dan un tiro en la cabeza y pues ya, ahí queda. De hecho, cortan la cabeza a este güey del capo cañonieri y lo empalan en medio de la calle principal. Entonces, como que esa es la señal de ya valió madres. Entonces, por ahí de las 4 de la tarde, que pues digo, fue un buen rato. Para quienes hayan visitado alguna vez Osaka y tengan una memoria fotográfica de la ciudad, hay un templo, y si no lo pueden buscar, digo, en Google Maps. Hay un templo que se llama el Tenmangu, que está en una zona que se llama Tenma. Ya bastante, todo muy divino aquí, ¿no? Está en una zona muy divina. Sí. Que es conocida por ser la calle techada o Shotengai más larga de Japón. Tiene bastantes kilómetros, no acuerdo, son 5 por ahí, o 7. Una calle continua de comercios techados. Está muy chida. Y la revuelta la inicia justamente atrás de ese santuario del Tenmangu, que hasta la fecha cada verano pues, tiene uno de los festivales como más locales, más así perrillos de Osaka. Y el santuario está bien chido. Si usted está viendo esto en YouTube, pues ya lo está viendo, ¿no? Es como de, ay, pues ese es el Tenmangu, qué loco. Y pues es una zona muy chida. Entonces, si usted alguna vez pasa por Osaka, pues asegúrese de pasar por ahí. Porque además, pegadito al Tenmangu está uno de los puentes más perros, que en ese momento era de madera, que cruzaba el río Yodo, que el Yodo pues es un rión, señora rión, y que lleva hasta Kioto. Entonces, una de las estrategias del Bakufu fue volar el puente. Entonces voló el puente y pues dejó a toda la banda ahí encerrada. Entonces por ahí de las 4 de la tarde, pues obviamente todo ya estaba hecho un desmadre. De hecho, el único incidente que tiene ese santuario, el Tenmangu, fue el de la rebelión Osho, porque agarró un incendio, se le prendió fuego. O sea, nadie fue a quemar el santuario, pero pues la gente de todo el fuego que se hizo, pues, llegó hasta sí, le tocó ahí. Entonces, pues claro, como todas esas cosas de, no, este santuario es de hace 1000 años, pero se ha quemado 7 veces. Y la última fue el año pasado. O sea, así. A pues nomás le tocó una. A ese nomás le tocó la de la rebelión Osho. Exacto. Entonces, pues nada, Osho, ¿sabe? Ya mandando la desbandada, como ya, güey, vámonos. Quemó sus documentos originales, todo lo, digamos que los planos iniciales de su estrategia los quemó y se trepó en un barco justamente ahí en el Yodo donde habían reventado el puente. Y una semana más tarde de que este vato escapara, pues llegaron las órdenes desde la capital para cazar a todos los participantes de la revuelta, especialmente pues a Osho. Es decir, en el momento cuando sucede esto, pues en Edo nadie sabe, obviamente, es como de pues, chido acá todo cool. Ya una semana después, como de, señor, mi señor, hay una revuelta en Osaka. ¿Qué? Pero ya acabó. ¿Qué? Sí, hace una semana. ¿Qué? Exacto. Entonces, como que no se hizo tanto revuelo.
por la revuelta en sí, sino más bien porque Osho seguía vivo, o sea, porque el que instigó la revuelta seguía vivo. Y que además era alguien que pertenecía originalmente a la estructura del gobierno, lo cual pues quedaba como un poco como de, güey, ¿qué pedo? ¿No? O sea, ¿qué onda? Osho logra escapar pues, con una camaradería de samuráis. Y en el camino empezaron a huir hacia, tomaron el yodo y en lugar de ir hacia Kioto, que por ejemplo en los tiempos del Bakufu, en los tiempos de Sakamoto Ryoma era como el trazo original, ¿no? De ir de Kioto a Osaka a través del yodo. Osho y los suyos fueron hacia Wakayama, que eso está hacia el sur de Osaka. Entonces, pues claro, de la banda, de esta bandita, pues, unos empezaron a matar. O sea, fue como Osho dijo, como de, güey, llegaron a la península de Ki, que eso está en Wakayama. Llegan ahí, y ahí es cuando Osho les dice como, güey, aquí ya no sé qué pedo. O sea, chido todo. Ya aquí, ahora sí que cada quien sabe qué show. Eran 14 samuráis y 75 seguidores. O sea, como aquí ya cada quien sabe qué show. Y pues ahora sí que pues ustedes eligen qué pedo, ¿no? Entonces unos regresaron a su casa. Uno, por ejemplo, ahí le dice a Osho, le dice, güey, yo me quiero eviscerar aquí en la península de Ki, que es, de hecho hay una historia muy famosa ahí de dos amantes que se arrojaron en ese peñasco. Entonces ahí este güey mismo dice, güey, yo aquí me quiero matar. Entonces, no sé si usted, buen Osho, puede ser mi Kaishaku, que es este vato que decapita al que se va a eviscerar. Puede visitar nuestros episodios del Harakiri, ahí viene más. Otro se cuelga y ahí se empiezan, ahí sí ya, ahí se acaba, digamos que da fin a esa revuelta, ¿no? Todo esto es una semana después del 25 de marzo. Entonces, pues al final solo queda Osho y su hijo, Kakunosuke, ¿no? De los 14 guerreros y 75 seguidores que escaparon con él. Al final, pues solo queda Osho y Kakunosuke. Los demás, pues se esconden o se matan. Sin embargo, Osho, como que había algo de Osho que decía como de, güey, ¿qué habrá pasado, güey? ¿Tú crees, muchacho, que salimos en el periódico o algo así? Entonces, como que les deja esa curiosidad, esa venilla, y se regresan a Osaka para ver qué había cambiado, ¿no? Desde que hicieron su merequetengue. Y eso a una semana, bueno, 15 días más o menos. Y llegan y se esconden en la casa de un viejo cuate de la familia, que no estaba, la casa de su cuate no estaba tan lejos del epicentro de la revuelta. Está cerca de Sakai, que pues digo, si ya echaron el incidente de Sakai, pues ya tendrá un poco idea de Sakai. No está lejos, tan lejos de Osaka Central. Entonces, pues Osho se esconde ahí. Y es muy cagado porque, pues así, la importancia que tiene, la relevancia del chisme para crear cosas, también las tiene para destruir. Y es que por ahí llegó el chisme a los oficiales de que en la casa de este vato, del cuate de Osho, súbitamente se consumía mucho más arroz. O sea, fue como una de las muchachas que trabajaba ahí, dice, o sea, le dijo a alguien en la calle, como de, güey, pues es que está muy raro porque ahora en la casa ahí pues, de los patrones está consumiendo mucho arroz. Y pues sí me saca como de pedo. Y alguien escuchó, uno de los oficiales escucha y dice como, hijo de su madre, se me hace que ahí está el Osho, porque empieza a relacionar, ¿no? Como, pues es que este cuate trabajaba con Osho hace muchos años, entonces empieza a hacer esta conexión. Y pues sí, llegan a la casa de este vato y sí, precisamente ahí estaba Osho. ¿Lo cacharon por dragón? Lo cacharon por dragón. Sí, exactamente. Fue como, güey, las sospechas eran ciertas, güey. Aquí se está consumiendo mucho arroz y era por Osho, güey. Entonces dan con ese güey ahí en la casa donde está quedando. Y Osho obviamente ya lo sabía. O sea, era como yo sabía que en algún momento me iban a encontrar, pero pues ya no había razón para seguir corriendo. Y ese güey prepara todo para quemar la casa. No era la casa del cuate, era una parte aledaña. Digamos que lo equivalente al granero, ¿no? Como ese está en el granero. Sí, es como chido. Una casa que estaba aledaña. Chido por el paro, voy a tener que quemar tu casa. Oye, mano, ahí te dejo unas monedas que te voy a quemar la casa, ¿no? Una disculpita, pero perdón, ¿eh? Sí, ándale. Así. Entonces, claro, pues Osho, un poco sabiendas de esto, ya tenía como todo listo.
Y empieza a prender la casa cuando tocan la puerta, como de, Osho, señor Osho, ¿está ahí? Osho prende la casa y prende la policía y dice como, hijos de su madre, güey, estos güeyes. Entonces Osho abre la puerta y pues obviamente la policía es como de, güey, no se resista al arresto, pero pues ya en ese momento la casa ya está prendiendo en fuego. Entonces, frente a esos vatos, frente a la policía, Osho se abre la garganta. ¡Oh! Y entonces todos es como de, no mames, güey, que no se mate, güey. Y entonces intentan entrar para detenerlo y Osho los combate en la entrada. Entonces se para en la puerta y los empieza a combatir desde ahí, desde el engagua, sí, es como un engagua. Sí. Los empieza a combatir, y al final la casa se empieza a caer a pedazos y la policía no logra entrar y dejan a Osho morir dentro de la casa que lo achicharra. Lo interesante, digo, no sé si es interesante o no, pero lo que me parece muy curioso es que a su hijo lo acuchilla antes de salir, porque su hijo se quiere entregar. O sea, su hijo es como de, güey, el reporte de los policías dicen como, güey, el hijo dice como, pues, ya, güey, o sea, pues, ni pedo, vamos a entregarnos. Y Osho le dice que no sea cobarde, o sea, le grita, ¿no? Güey, no seas gallina, güey. Y dice la policía, cuando nosotros llegamos, el hijo ya estaba tendido en el piso. O sea, el hijo ya estaba muerto cuando nosotros empezamos o sea, cuando Osho abre la puerta y se degolla, bueno, se corta la garganta y empieza a combatir desde ahí en la puerta, el hijo ya estaba tendido en el piso atrás mientras la casa se caía, lo cual hace pensar que Osho lo acuchilla o le da un sablazo. Ok. Bueno, también recordemos que es un reporte él. policíaco, entonces... Sí, también. Uy, ¿por qué no lo agarraste? Güey, pues lo mató, güey. Yo iba por él. Yo ya iba por él. Sí. Ok. Exacto. No, hay que tratarlo ahí como de... Claro, como de... Pues, con los límites de la opinión policial. Eso es lo que aparentemente sucedió. Ok. Exacto. A la edad de 45 años. Lo cual... A ver, déjame, lo saco. Lo saco aquí de esta bolsita. Esta bolsita que hay que guardar. exacto, se nos pidió que guardáramos este número 45, que fue el número de los años que tenía el buen dios Apolo, el Apolo japonés. El Apolo o el Dionisio japonés, ya no sé. Sí. Mira. Entonces tampoco es coincidencia. Claro. Sí, no. Es decir, dentro de la gran admiración que tenía Mishima por Osho, algunas personas se atreven atrevidos, se atreven a decir que claro, que esto también tenía que ver para que fuera a los 45 años cuando Mishima decidiera armar su hacer desmadre su movida y matarse. Claro. Sí, armar su desmadre que inevitablemente iba a fallar. Sí. Y matarse. Porque, claro, se pone las pilas. O sea, Mishima no era un sujeto mamado desde temprano. Es como dice, güey, ya estoy en edad, se acercan mis 45. Sí, me imagino. Me pongo las pilas. Me quedan 3 años para ponerme mamadísimo. Déjale, meto otras 40 repeticiones a esto. Sí, es como, mames, ya me cansé. No mames, pero, güey, ya estoy al borde de los 45. No, güey, ni pedo, güey, le doy. Es como los 27 de la banda que está en el rock, ¿no? Ándale. Ese aire como, mames, güey, ya estoy más allá que acá, güey, voy a entrar a los 30. Si no saco mi Nevermind este año, güey, ya valió, güey. Ya se acabó, güey. Exactamente. Así mero. Oh. Entonces, claro, pues ahí está el dato. Pero pues claro, no hay certezas, pero Mishima siempre hablaba de Osho con esa admiración. O sea, con una admiración, sí, muy religiosa. O sea, sí era como de, güey, Osho. Sí. Osho. Entonces, por ejemplo, no, ¿cómo se llama? Tenía tres biógrafos particularmente. Uno es Morris. Que Morris trabajaba en ese entonces como reportero. Morris, por ejemplo, lo cataloga. O sea, siempre traducía a Mishima. Y Mishima era como de, güey, siempre, o sea, Morris siempre decía como, sí, Mishima, sí, siempre se expresó muy, muy vivido de este güey. Otro, si no recuerdo mal, era Richardson tal vez. Y Morris, por ejemplo, ve a Mishima una semana antes o 5 días antes de que se mate. Y lo último que le dice es sobre Osho. Richardson, que creo que se llama el otro, que fue su biógrafo oficial,
lo ve un día o 2 días antes de que se taje y también le habla sobre Osho. Entonces, como que era, o sea, sí, es como de, güey, claro, Sí, o sea, estos güeyes Osho me era- van a escribir mi historia. Necesito recordarles que soy fan. Sí, soy fan de Osho. Y además, y eso, o sea, están esos dos. Y además, Mishima, que publicaba en periódico, una semana antes publica, un poco menos, publica como la muerte es la única salvación de Japón. O sea, publica bajo esa, no esa frase exactamente, bajo esa idea. Mm. Entonces, este, y además, y siempre se expresó con Osho como su muerte era, digamos, de alguna manera la revelación del espíritu japonés. Entonces, hay muchas cosas ahí Sí, que, claro, hacen ruido y que se ve que había un trabajo de investigación de Mishima muy, muy fuerte con Osho. Sí, güey. nomás le faltó el fuego, Entonces, ¿no? pues está loco. Le faltó el fuego. Sí, como, no, güey, yo creo que si prendo Chigaya si se arma. Entonces, no, ya, nada me mato. Pero claro, sí, y las formas pues cambiaban, ¿no? O sea, digo, Osho al final se taja la garganta, pero No, pero Mishima pero, tenía ¿qué? otras, ajá. otra, sí, sí, o sea, es decir, tampoco había que replicarlo. Porque, por ejemplo, también lo de Osho para muchos se asemejó a lo que hacía, a lo que hizo Yoshitsune, que era también, o sea, era como matar a su familia y quemar la casa Sí. y matarse él, ¿no? O sea, Y a mientras últimas, había un ejército esperando por entrar. claro, y a últimas digo, a pesar de que muy probablemente se la solía y dijo, sí, o sea, hoy me voy a desayunar 5 platos extra de arroz porque quiero que hoy me atrapen. Pues también, ¿no? En el calor de la acción, pues tampoco es como que digas, ah, sí, claro, me iba a morir de esta forma, déjame. Pues no. O sea, bueno, quién sabe. Sí, sí. Pero no creo. Sí, no sé, no, la última vez que lo intenté, no. No. Sí, claro. Sí, exactamente todo. Es decir, y además esto de alguna u otra manera termina siendo, pues son momentos, o sea, es decir, no pasa una hora, ¿no? De eso, o sea, es un momento, es un instante y el reporte es lo que se hace, son reportes de hojas y hojas y hojas donde nos permiten entrar a la reflexión del personaje, ¿no? Entrar a la reflexión de Osho, que estaba, cómo lo tramó. Y también hace pensar que, pues que tampoco, o sea, tampoco era un cuidadoso de los detalles así, ¿no? Es decir, al final la revuelta tenía muchísimas fallas. Era más bien, era alguien que pensaba un poco como lo de Mishima. O sea, lo de Mishima también, en sí el acto, digamos que estaba muy concebido como estaba idealizado desde una cierta postura, pero no tenía todos los detalles meticulosamente cuidados. Sin embargo, eso está bien. O sea, no digo que esté bien o esté mal, sino más bien va de acorde a lo que están predicando, ¿no? Este arrojo a la acción, este arrojo voraz a la acción, sobre todo la acción violenta, sin mayor meditación al respecto, va mucho armado y al final la forma en la que tenía muriendo Osho también, o sea, se conecta con eso. Y de hecho, las investigaciones en cuanto a la revuelta de Osho pues, determinaron justo que ese güey era culpable de haber criticado al gobierno. O sea, no necesariamente no necesariamente de la revuelta en sí, sino de haber criticado al gobierno y de haber utilizado su poder para la enseñanza de una doctrina que hizo que la banda se levantara en una rebelión. Por lo tanto, los cuerpos de Osho y su hijo, achicharrados, los dos, 5 meses después, fueron crucificados al lado del río Yodo, ahí en Osaka. Y después de que fueron crucificados, cuando se enterraron, no se permitió poner ninguna inscripción para evitar que ese túmulo de ellos, el tierra, se volviera un lugar de peregrinaje para simpatizantes de Osho. Después por ejemplo, de los 20 samuráis que se unieron a su rebelión, solo uno fue crucificado vivo. Los demás ya se habían tajado o muerto en algún momento. Entonces, al final tenían a 22 crucificados al lado del río Yodo en Osaka. Pero pues todos habían sido cadáveres, menos uno, que sí lo agarraron vivo y tómala. La rebelión de Osho Heihachiro terminó con una derrota fatal, escribió alguna vez Mishima. Es decir, los precios del arroz se fueron por los cielos antes de que una buena cosecha en 1878, un año después, permitiera aliviar la catástrofe en el archipiélago. También los oficiales corruptos y los comerciantes abusivos siguieron haciendo de las suyas, además de que la banda que originalmente Osho pretendió involucrar en su movilización terminó siendo desvanecida de la sociedad o muriendo. Sin embargo, aunque la rebelión de Osho se mostró fallida en Osaka, inspiró a muchas otras revueltas a lo largo del archipiélago que protestaron, como la de él, en contra de los abusos del gobierno.
Más de 300 levantamientos aparecieron entre 1837 y la caída del gobierno Tokugawa en 1867, 30 años después. En esas revueltas que aparecieron durante los siguientes 30 años por villas rurales a lo largo del territorio, muchos se proclamaban discípulos de Osho y querían derrocar a quienes estaban robando en el país. Que por cierto dije la cosecha de 1878, era la cosecha de 1838, perdón, pero bueno, igual no lo notaron, pero ahí está. Que Ahí son está. unos cuantos añitos. Esos caseitos. Sí, sí. La cosecha un año después de su revuelta, me refería. En sí, la memoria de Osho no delegó un programa ni una ideología, ¿no? Es decir, no tenía un plan específico para seguir, sino que fue la inspiración lo que para muchos hizo de Osho una especie de deidad para renovar el gran mundo. Esa inspiración que llevó a muchos a pensar en la posibilidad de volver mediante una violencia libertaria a un tiempo en el que no había oficiales que los explotaran, ni prestamistas, ni monopolios de comerciantes, ni tampoco otros que abusaran de esa debilidad, ¿no? Es decir, un tiempo sin sin este voraz consumo que de alguna manera los imbuía en una corriente de explotación, ¿no? Ellos querían, o sea, parecía que había en esa violencia un movimiento libertario, ¿no? Hacia un tiempo que fuera distinto al que estaban viviendo. Entonces, cuando Mishima habla de una derrota, no es en vistas de una tragedia, porque la relevancia de Osho está puesta en esa imposibilidad de victoria, en la noción destructiva que se apropia de esa inexorable derrota para destruir los márgenes de esa otra violencia que determina la existencia y la continuidad natural del tiempo y del destino. Es decir, la violencia precisamente es una forma de, diría por ahí, otro cuate, un cuate del programa, Benjamin, una violencia que más bien exige ruptura, ¿no? Es decir, hay una violencia que normaliza y hay otra violencia que se encarga de mostrar esa normalización y de destruirla, no para sustituirla, solo para alborotarla y cambiarla. Entonces, en ese aspecto es lo de Osho, ¿no? En ese aspecto es esa violencia con la que se habla, ¿no? Esa otra palabra que había que echar en el saquito. Es esa también, esa derrota, lo que lo hace relevante. Es decir, haber ganado posiblemente simplemente hubiera hecho que eso nuevo otro se volviera otra violencia normalizante, ¿no? Otra violencia, otra estructura. Sin embargo, lo de Osho iba más por sacudir, ¿no? y generar cambios, porque al final se habla de una derrota monumental, ¿no? Pero lo de Osho y el hecho de que a partir de ahí en 30 años hubiera 300 otras revueltas, menos trabajadas y menos, digamos que romantizadas, como la de Osho, pues habla de digamos que de un detonador, Sí, la un chispa. catalizador que puede ser visto desde puede ser visto desde otra perspectiva como una victoria. Esa victoria que es la de los mismos estudiantes que caen del edificio de Tokio, ¿no? El hecho de haber peleado ya es una victoria. Sí. Entonces, pues así está. ¿Cómo ves al buen Osho? Está interesante porque, digo, la verdad no conozco las repercusiones que tiene esta revuelta, sobre todo tal vez en el discurso, ¿cómo pensarlo? En el discurso revolucionario en todos los sentidos del Japón. Si, por ejemplo, a la fecha, cuando se piensa en ciertos movimientos para buscar, pues exigir en todo caso, ¿no? Un respeto a los derechos, a esta eliminación o neutralización de los privilegios de las clases altas o privilegiadas. Uh-huh. Si se tiene como esto como referencia, ¿no? Si se tienen todos estos movimientos o si simplemente fueron ahora sí que parte de todo este oleaje, de toda esta brisa revolucionaria, de toda esta brisa que más adelante detonaría hasta cierto punto de manera no inconsciente sino indirecta, o si realmente a la fecha siguen siendo, ¿no?, estandartes. Y lo pongo porque me viene a la mente, por ejemplo, el caso de Zapata, que en su momento era o lo relaciono un poco como algo similar, ¿no? Tal vez esta lucha va a buscar exigir tierra y libertad, uh-huh, pero no sé si se tenía como esta noción de ¿y después qué?
Y a la fecha, pues sí, o sea, ves movimientos campesinos, hablo del caso específico de México, donde todavía se tiene, ¿no? Como estandarte en todos los sentidos, estas imágenes de personas como Emiliano Zapata. Sí. Entonces, eso se me hace interesante. Además de que, sí, ¿no? Y incluso, por ejemplo, en ese aspecto, por ejemplo, hubo dentro de las movilizaciones estudiantiles en México, por ejemplo, hoy creo que fue, ¿cuándo fue esta? Oh, estoy casi seguro que fue el 13 de agosto, tal vez. Una donde en particular salen a las calles las figuras de Zapata, por ejemplo, y de Villa, ¿no? O sea, es decir, ya más allá extendidas fuera como de la urbe, no de la urbe, más bien de los vínculos rurales, empieza a saltar Ujú. a los otros lugares, a los urbanos, porque además también mucha de la banda que en su momento pertenecía a este mundo rural empieza a trasladarse a la ciudad, ¿no? Es decir, termina empujada a la ciudad para ejercer otros roles, ¿no? Y llegar a la educación. En el caso de México, pues en el Politécnico genera ese vínculo, ¿no? Aglomerando hijos de campesinos, de ciertos comerciantes, de artesanos, de obreros. Entonces estos símbolos empiezan a transitar. Y el caso de Osho es curioso porque, pues claro, no es un símbolo necesariamente que se ha tomado así, pero o sea, por ejemplo, fue más popular el de Saigo Takamori que el de Osho, Claro. ¿no? Pero también porque creo que la experiencia en ese sentido, digamos que revolucionaria más cercana en el Japón, que es la de la restauración Meiji, pues tiene una discusión perpetua también, ¿no? En la experiencia, digamos, política y en la experiencia ideológica, ¿no? Y hasta qué punto eso fue verdaderamente una revolución, ¿no? Cuando pareciera que es la continuidad de un régimen. Este, entonces es complicado en ese aspecto como si ha habido una agitación de esa magnitud, ¿no? Para poner en la mente de la colectividad a figuras como Osho, a figuras como Saigo, eh, así como lo ha hecho en México y en otras partes del continente, figuras campesinas, ¿no? Como en este caso Zapata. Y es loco, o sea, es loco porque creo que se quedan borrados, ¿no? En la historia. O sea, quedan borrados, pero también porque, por ejemplo, toda esta formación, esta conformación ¿cómo se llama? Del Shuxi, de esta facción del confucianismo, del Shushingaku, es una facción que hasta la fecha está permeada, o sea, las estructuras están caminando, el Shunxi camina en las calles del Japón, ¿no? O sea, es decir, la estructura, la forma en la que está estructurada muchas de la visión actual de la vida sigue estando ahí porque es justo eso, el hecho de la llegada del periodo Meiji o de la restauración no generó un rompimiento con esta forma de ver las cosas, ¿no? Simplemente se cambió la administración, pareciera, ¿no? Es decir, claro que hubo cambios abruptos y hubo cambios muy violentos, pero ese no fue uno de ellos, ¿no? O sea, esa forma de percibir el mundo y el orden no fue uno de esos cambios tan alterados. Entonces, sigue habiendo digo, este vínculo de la familia como un grupo de poder, ¿no? Pues sí, una institución de poder marcadísimo, de sometimiento también. Sigue habiendo, claro, esta figura que es muy rara, es a veces un poco, a mí me parece a veces un poquillo chocante en muchas cuestiones, como la del senpai y el kohei, ¿no? Ah, sí. Es como, o sea, lo que diga ese güey o esa persona es inapelable porque es el senpai, ¿no? Es la figura la que hay que atender, ¿no? Y a la vez ese sujeto tiene responsabilidades con el kohei, ¿no? Pero son figuras que a veces que van probablemente por transmitir una experiencia de una forma muchísimo más, personal, más cercana, pero a veces terminan desvirtuándose hacia otros lugares, ese lugar de binarios, ¿no? O sea, es decir, tú eres senpai y yo kohei, ¿no? Es decir, somos extremos, somos contrarios, somos opuestos, no podemos estar imbuidos en la misma corriente. Entonces, son cosas que creo que también evitan que figuras como estas sean tan relevantes porque promueven ideas muy contrarias, ¿no?
Y muchas veces otros movimientos que se han levantado no abogaban desde la ideología, ¿no? Es decir, movimientos rurales como el de Sanrizuka en los 60 no abogaba por la ideología, por una ideología tan fuerte como la de este vato, que había este vato, pues escribe su programa en chino, o sea, es como, güey, Sí, agarra el pedo, güey, esto vamos a agarrarnos a sablazos, no es un concurso de poesía. Y, y creo que muchos de los movimientos que terminan conformándose con esa relevancia rural, al menos sí, en ya se en fueron directo a Japón. los sablazos. Sí, exactamente. Es decir, no Bueno, no tiene. directo, pero claro, no es la misma base ideológica. Sí, no, no necesariamente está buscando idealizar el movimiento, ¿no? Que después sí se puede idealizar y que después sí puede generar otras corrientes, sobre todo aproximaciones de otros grupos, pero que en esencia Sí, intenta romper con ese círculo, ese sometimiento sí, a a través mí de una quítame este fuerza. aeropuerto. Sí, exacto, Claro. exacto. Entonces, creo que esos son factores por los que Osho no camina en las calles como caminaba o camina Zapata. Hay una novela por ahí de Taibo donde termina una figura de Zapata fantasmal caminando, creo que es en Reforma. Entonces, Sí, sí, por ahí va. O sea, justo. Yo creo que por ahí va, pero es interesante. O sea, es interesante esa comparación, es interesante ese paralelismo. Es loco, ¿no? sí, creo que a través como de, digo, pues claro, la cultura japonesa, la historia japonesa no es como que formen parte de este imaginario con el que crecí. Entonces, siempre llevar estas figuras a terrenos conocidos, creo que creo que se presenta como un ejercicio interesante para poder entender un poquito mejor. Claro, exactamente. Además es siempre da mucha risa que es como de no es algo que pareciera que ya lo hablaremos cuando llegue el chisme de las revueltas. Como que les he hablado en momentos que he tenido por ahí la oportunidad de aparecer en algún espacio así, hablando de protestas estudiantiles, y me encanta esa parte como de, oye, pues yo no sabía que la banda ahí era tan violenta, yo pensé que hay mucha disciplina. Es como, pues, de Pues sí, todo. disciplina para la violencia también Sí, es existe. como, oye, hay todos muy violentos, pero bien organizados. O sea, oye, Casi claro, siempre. casi siempre. Eso sí. Pero pues bueno, pues este fue nuestro Chisme Samurai de hoy. Recuerden visitar nuestra página de Patreon, www.patreon.com/Japón es chido. Ahí pueden hacerse parte de Japón es chido para seguir apoyándonos a echar la chisma, a llevar la chisma pues a la mesa, a llevar la carnita y a sacar el tofu de la chisma bien acá, sucus trucus. Y pues pueden apoyarnos desde $5, $9, $20. Esencialmente se trata de acceder a más cosas, a chismear más. Hay un canal que tenemos bueno, no es un canal, es una cuenta en Instagram donde se echa chisme sustancioso y visceral sobre anime, manga y ¿y qué más? Anime, manga y cine. Y algún otro chisme que se escurra por ahí. Pues accede a eso. Hay videos que subimos aparte en YouTube, que solo es para esa bandita. El chat en WhatsApp, la reunión anual. Ya se enviaron cartitas a toda la banda, postales desde acá. Y pues nada. Sobre todo la posibilidad de seguir echando chisma sabrosa. Pero pues también, sin duda, agradecer a la banda que hasta ahora nos ha seguido escuchando, que ya lleva pues, un año casi, ¿no? Ahí echando chisma con nosotros. Ya se viene el aniversario. Güey, se siente, se ve, se siente, diría por ahí. Eso, exactamente. Pero pues sí, la neta, agradecimiento perpetuo. Siempre lo decimos, nos vuela la cabeza con la banda que comenta y toda la banda que nos escucha. Es un regocijo y yo solo tengo mucho agradecimiento. ¿No? ¿No lo tengo? Siempre. ¿No lo tienes? No, sí, claro que lo tienes. Todos los días. Tú también, güey. Eso me queda claro, me queda claro. Pero bueno, eso. No se olvide, sería un crimen. Olvidarse de seguir al mítico Diego de Las Vegas. Bueno, Diego de la Vega. Porque luego no va a ser que sí crean que te llamas Diego de Las Vegas. Sí, Diego de Las Vegas. ¿Y dónde quedó ese, no? Ese no es su CURP. Sí, es como. Al rato.
Al rato habrá ahí el problema. Sí, me mintieron. Mintieron. No es quien dice ser. No es. Pero bueno, siga Diego de la Vega, que es el encargado de de que esto suene chido. Si no, sería horrible. Usted no me conoce hablando en persona, sería horrible. Y además la musiquita original es del mítico también Diego de Las Vegas. ¿Dónde te pueden encontrar? En YouTube, en Instagram, en todos lados, también hay Diego de la Vega. Diego de Las Vegas, búsquelo, de Las Vegas. Sí, Haga no me hincapié en Las apareció Vegas. como de Las Vegas, exacto. Está solo este tal Diego Educar de la a la- Vega, pero no sé. Al algoritmo, ¿no? Ahí, eventualmente ya no salgo si pones de La Vega. Tienes Sale que de poner Las de Vegas. Las Vegas. Exacto, güey. Sale abajo del Logan de la ciudad. Abajito está este, güey. Ahí siga a Diego de la Vega. Claro. A huevo, pues también las ilustraciones son del buen Lara. Que lo puede encontrar en Instagram como Lara World. Mi nombre es Andrés. Me puede encontrar como solo-andoresu. Y puede encontrar Japón es chido en Facebook. Y pues claro, ya sabe que nos puede escuchar en todos esos lugares donde la chaviza escucha sus podcasts. YouTube, Spotify, Apple Podcast, etcétera. Esto fue Chisme Samurai, un programa de Japón es chido donde chismeamos sobre todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas. Bye. Japones chido!